Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes, tripulantes. Queremos darles la más cordial bienvenida a la conferencia Crea tus propias estructuras de datos y algoritmos con JavaScript, un espacio de aprendizaje creado especialmente para ustedes. Esta es la primera conferencia del ciclo 2. Vamos a esperar unos minutos mientras más tripulantes se conectan a esta transmisión. Leamos algunos comentarios que nos envían a esta hora en nuestro chat. Cuéntenos desde dónde nos leen. Bueno, aquí saludamos a Norsi Merlano y a Franco. Muy buenas tardes para ustedes y también para quienes empiezan a conectar en la tarde de hoy en esta conferencia. Bueno, Andrés González Franco nos saluda desde Bogotá. A ver, cuéntenos desde dónde nos están leyendo. Desde Mosquera, desde Cartagena. Un saludo para todos. De verdad esperamos que este espacio que está a punto de iniciar sea de mucho provecho para todos. Aquí nos saluda Johan Burgos desde Cali también. Barranquilla, John Sánchez. Muchas gracias a todos por conectarse a este espacio que hemos creado para ustedes. Bueno, para quienes acaban de conectarse, les damos la bienvenida nuevamente a la conferencia Crea tus propias estructuras de datos y algoritmos con JavaScript. En la tarde de hoy nos acompaña todo un experto en la materia. Se trata de Gustavo Morales, quien es ingeniero de sistemas y magíster en gobierno de TI de la Universidad del Norte. Él ha sido profesor de pregrado y posgrado en el área de ingeniería del software por más de 10 años en la Universidad del Norte y actualmente se desempeña como ingeniero de software en Treasure Data en Canadá. Bienvenido, Gustavo. Es un gusto tenerte aquí con nosotros hablando de este tema tan pertinente. Muchísimas gracias por la introducción, Andrea. Espero que en el día de hoy podamos compartir este espacio, podamos compartir el taller, resolver esas preguntas, poder compartir esta experiencia. Bueno, no sea más, entonces comencemos. Claro que sí, todo tuyo. Tripulantes, disfrútenlo. Ok, entonces espero puedan ver la pantalla allí. Vamos a esperar una confirmación. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, esta conferencia tiene como título Crea tus propias estructuras de datos y algoritmos con JavaScript. Vamos a ver por qué el título de la charla y por qué algoritmos y por qué estructuras de datos, ¿cierto? Antes de eso, como estuve en la presentación, actualmente me desempeño como ingeniero de software en una empresa que se llama Treasure Data. Es una multinacional donde nuestro mayor producto es un Customer Data Platform que ayuda a muchísimas personas en el mundo a lograr sus objetivos. Como lo nombraron también en la presentación, fui mucho tiempo profesor de pregrado y posgrado de la universidad, también en el área de la ingeniería de software. También estoy como mentor en Make It Real. Acá están un par de libros que he escrito y ahí está la dirección para que puedan obtener la mitad del libro totalmente gratis si les interesa. Y finalmente mi canal de YouTube donde podrán encontrar muchísima más información, tutoriales y otras cosas allí. ¿Ok? Entonces vamos a proceder con la agenda de hoy. En la agenda que vamos a tener hoy, primero vamos a ver una introducción para ver cuál va a ser
todo el layout que vamos a ver hoy en esta conferencia taller, ¿cierto? Porque más va a ser práctica que conferencia. ¿Por qué es importante las estructuras de datos y sobre todo tener el poder y la capacidad de crear nuestras propias estructuras? Vamos a ver un pequeño repasito, les prometo que son 4 diapositivas solamente para dejar unos conceptos claros sobre la programación orientada a objetos en JavaScript como tal. Luego vamos a repasar otras diapositivas un poquito más técnicas sobre todo el objeto, valga la redundancia, object en JavaScript y también el array, los API de los dos, porque uno de los objetivos que vamos a hacer aquí es que vamos a clonar, vamos a hacer nuestra propia API del array sin utilizar ningún array, solamente con el object. Entonces va a ser súper fascinante hacer eso desde cero y eso va a dejar el campo para que de ahí en adelante podamos construir la estructura de datos que nosotros querramos. El taller va a ser un taller práctico. Voy a utilizar una plataforma para hacer esto y mediante unos ejercicios bien interesantes vamos a llevar paso a paso todo esto. Espero que guarden esas preguntas porque al final de la charla vamos a dar un espacio muy importante para resolver todas sus dudas. ¿Ok? Y que va a ser estas preguntas y respuestas. Bien, comencemos. ¿Por qué estructuras de datos? Resulta y pasa que porque nosotros finalmente resolvemos problemas, una de las cosas que nosotros resolvemos problemas necesitamos colocar esa realidad del problema que vamos a solucionar en un modelo computacional. Y para eso es las estructuras de datos, que nos permiten modelar el comportamiento de los datos. Nos permiten almacenarlos y accederlos para nosotros poder procesar y hacer todo lo que nosotros queramos hacer. Por ejemplo, imaginemos Uber, cuando un algoritmo que trata de encontrar la ruta más óptima entre los dos puntos, vemos que la estructura de datos muy acertada para ello es un grafo que se encuentra aquí en la imagen y obviamente existen muchos algoritmos asociados allí, pero no es la única estructura de datos, existen muchas e inclusive para casos particulares nosotros podemos hacer nuestras propias estructuras. Hay lenguajes como Java, como JavaScript, que ya tienen muchas estructuras creadas, pero eso no impide que nosotros podamos ir más allá, de pronto extender algunas o crearlas desde cero, como vamos a hacer en este taller. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos la capacidad de poder crear nuestras propias estructuras de datos? Porque, como mencionamos anteriormente, existen muchísimas ya creadas, pero no todas se amoldan a todos los casos. Entonces, podemos tener una que supla parcialmente lo que estamos haciendo, pero puede que se quede un poco corta. Entonces, allí es donde nosotros podemos extenderla o inclusive crear nuevamente. A veces existen limitaciones de hardware y software. Por ejemplo, si estamos hablando en un dispositivo de estos de televisión, por ejemplo, como un Fire Stick, ¿cierto? Y de pronto nosotros necesitamos ordenar un listado de películas que se van a mostrar allí porque estamos creando una aplicación, pero son 1000 datos. Si nosotros aplicamos el algoritmo por defecto de ordenar, por ejemplo, puede ser el merge sort, y esto utiliza mucha memoria y de pronto estamos limitados a la memoria. En cambio, aunque no lo parezca, el bubble sort no utiliza más memoria porque lo que hace es un swapping, pero obviamente es menos óptimo que el anterior. Entonces, por eso es muy importante identificar este tipo de casos y tenerlos presentes. Otra cosa también es la complejidad. Hay estructuras de datos, como lo vamos a ver en el que estamos creando, que algunas operaciones son sencillas de implementar e inclusive hasta gratis van a salir, pero hay otras que son costosas y al nivel de que el usuario las utilice no parece, ¿cierto? Por ejemplo, sacar un elemento del array, de pronto es fácil al final,
pero al inicio de la lista de este array va a ser de pronto un poco costoso por la manera en que se implemente. Entonces, hay que tener esto muy importante, la parte de complejidad cuando estamos implementando estas estructuras de datos. En este taller que nosotros vamos a realizar, como les dije anteriormente, vamos a repasar el Object API para poder tener claro unos conceptos muy importantes allí y vamos a clonar el Array API. Pero eso no quiere decir que sea la única estructura de datos que podamos hacer. Vamos a poder hacer todas las que nosotros queramos dependiendo el caso para la cual se nos presente. ¿Listo? Bien. Cuando hablamos de programación orientada a objetos en JavaScript, y esto es muy importante, a veces nosotros vemos que hay diferentes paradigmas de programación y la programación orientada a objetos es una de ellas, pero no es la única. Y obviamente está presente en muchísimos lenguajes de programación, pero la programación funcional también está. Un poco de adelanto de lo que de pronto sería una próxima charla en el próximo ciclo, lo que es la programación funcional. Algo curioso de este tipo de patrones es que tienen muchísimos años. Yo creo que tenemos 30 años con estos patrones de programación y no ha salido ninguno nuevo. No quiere decir que uno sea mejor que el otro. Creo que dependiendo la situación, recuerden que nosotros siempre tenemos muchas herramientas y nosotros se nos presenta un problema. Tenemos que elegir cuáles de esas herramientas utilizar para resolver el problema que necesitemos resolver. Bien, volviendo aquí al tema de programación orientada a objetos en JavaScript. JavaScript no, y ese no va entre comillas, es un lenguaje orientado a objetos como tal. Por ejemplo, Java sí lo es. Java definitivamente lo es, pero JavaScript no lo es, pero nos permite hacerlo. Entonces vamos a hacer unas aclaraciones muy importantes sobre eso, porque aunque exista la palabra class en JavaScript, no significa que soporte este paradigma exclusivamente. Como lo acabo de nombrar, la palabra class es lo que se llama en inglés como un sintaxis sugar, o es para que se puedan emular las clases. En la historia de JavaScript, cuando salió el ECMAScript 2015, que fue uno de los grandes cambios que tuvo JavaScript, y de ahí en adelante se reguló mucho, convirtiéndose en un lenguaje de propósito general y sacando sus actualizaciones anualmente, porque antes de eso habían pasado como 7 años que no tenía una actualización. Hubo mucha controversia cuando salió esta sintaxis de class, pero la justificaron porque muchas personas que venían de otros lenguajes, por ejemplo Java, ya estaban acostumbrados a trabajar programación orientada a objetos con clases, y JavaScript implementó estas clases, pero como vamos a ver más adelante en una diapositiva, finalmente todo esto es traspilado a lo que realmente trabaja JavaScript, que es programación por prototipos, ¿ok? Por eso esa no la vamos a utilizar. Entonces JavaScript implementa este paradigma o este patrón a través de los prototipos, no a través de las clases. De hecho, un dato muy curioso es que JavaScript en esa implementación de las clases no tiene variables privadas, como lo tienen otros lenguajes que están orientados directamente. En el ECMAScript 2019 o el 2020, perdón, 2020, sí, apenas acaba de salir cómo tener esas variables privadas, ¿ok? Entonces hay que tener eso muy presente, porque si yo vengo de otro lenguaje de programación como Ruby, Java, otro tipo de lenguaje, no voy a tener exactamente lo mismo que tengo en los otros lenguajes. No quiere decir que JavaScript sea peor que el otro o sea mejor que el otro. No, es sencillamente un lenguaje y nosotros tenemos que conocerlo para poder utilizarlo. Es fácil criticar, ¿cierto? Pero es difícil de pronto sentarse, entender, ver toda esa documentación.
y una vez uno lo entiende, lo puede aplicar mejor. En la parte inferior de las diapositivas, y una vez quede grabado el video, allí van a poder ver las referencias de toda esta información que yo le estoy colocando aquí. Una de las páginas que vamos a utilizar y está referenciada abajo es el Mozilla Developer Network, que es una excelente referencia. Está en diferentes idiomas. Les dejé los enlaces en español, pero está en otros idiomas también. Lo último antes de salir de este fragmento es que podemos ver que JavaScript también soporta otros patrones o otros paradigmas de programación como la programación funcional. De hecho, nosotros cuando tomamos un array y le hacemos un filter y luego le hacemos .map y luego le hacemos un .reduce, estamos utilizando programación funcional. Qué chévere aprender lo que es programación funcional desde los ejemplos. Y como les dije anteriormente, esa sería una próxima charla para el próximo ciclo, que es programación funcional. Pero entonces continuemos lo que estamos acá. Con estas establecido, no vamos a ver toda la sintaxis de class porque como no la vamos a utilizar, no vamos a perder el tiempo en eso. Vamos a enfocarnos específicamente en lo que vamos a utilizar para esta charla. Bueno, antes de ver lo que vamos a utilizar, miren que en la parte izquierda, esto es una página realmente excelente, que Babel es una de las herramientas que utilizamos como el stack cuando estamos trabajando un proyecto de front-end para convertir el código, o traspilar sería el término correcto, el código JavaScript último, por decirlo, a el compatible dependiendo del navegador. Y como ven en la parte izquierda, tenemos, por ejemplo, unas clases, tenemos un constructor, tenemos una herencia con la palabra extend, pero realmente el código que va al navegador y el código que es traspilado, si el navegador no soporta esta sintaxis, finalmente es por prototipos, ¿ok? Miren que en la parte derecha en ningún momento tenemos nada de clase, pero tenemos unas funciones y su nombre, la primera está en mayúscula, porque es una notación de que es un objeto o una clase. Entonces, JavaScript, ¿qué utiliza cuando yo voy a declarar o crear un objeto? Ellos utilizan lo que se llama el Function Constructor. Eso es lo primero que nosotros vamos a utilizar. De hecho, aquí hay un ejemplo súper sencillo y sería lo más simple a tener la clase persona que en su constructor recibe 3 parámetros y estos 3 parámetros se los asignas como variables. Recuerden nuevamente que JavaScript no tiene por defecto variables privadas y de hecho cualquiera que se cree, por ejemplo, como en esta línea se crea Pedro Pérez con la edad de 42 años y yo voy a poder acceder a todas las variables y a todos los métodos que se creen dentro de él. ¿Ok? Eso es muy importante de tener cuál es en qué nos estamos moviendo, cuáles son las reglas con las cuales estamos jugando aquí. Habíamos comentado que JavaScript funciona por prototipos. Ahora más adelante en otra diapositiva vamos a ver cómo realmente eso se da, pero en este caso el objeto primitivo en JavaScript es el object, luego el person, que es la clase que creamos entre comillas de persona, y finalmente este hereda todo lo de person. ¿Por qué estamos hablando de esto? Si nosotros vamos a la consola, como está en esta diapositiva, nosotros podemos ver que esa persona que creamos tiene esos atributos, pero a través de este objeto especial, espero que se alcance a ver en la pantalla, que se llama DunderProto, que está aquí, él se conecta finalmente a la función persona, que es su constructor, y adicionalmente él tiene su proto que se conecta al object. Por eso es que cualquier objeto vacío que yo cree en JavaScript, yo puedo llamar, por ejemplo, la función toString o value of.
o hacerle un getter o hacerle un setter, puedo hacerlo porque esa es la manera como JavaScript funciona, a través de prototipos. Una vez más, para ver la cadena que acabamos de mostrar, está allí. Y por ende, cuando yo trato de acceder a cualquier propiedad de ese objeto que creamos, obviamente va, y esto es entre comillas, heredar todos, por ejemplo, los de object, obviamente los de person, porque de allí fue donde se creó, ¿de acuerdo? Entonces esto lo vamos a tener muy presente porque cuando empecemos ya con la parte del código, que normalmente siempre quieren empezar en sí con la parte del código, vamos a poder verlo ya en acción, ¿ok? Bien, una cosa adicional sobre los métodos. Resulta y pasa que aquí estamos declarando un método que se llama saludo y finalmente cuando lo invoquemos va a decir, hola, mi nombre es, y va a escribir el nombre de la persona, ¿cierto? Esto funciona sin ningún problema, pero resulta y pasa que cuando yo creé muchas personas, esta función que está aquí se va a crear una nueva en memoria. Es decir, que no va a venir a esta función, sino que va a declarar una nueva. Eso está mal porque si nosotros creamos 10,000 personas, serían 10,000 funciones saludos que se crearían. Entonces, no es correcto hacerlo de esta manera. Para hacerlo, lo hacemos a través del prototipo. Nosotros nuevamente estamos nombrando que JavaScript modela o emula la programación orientada a objetos por prototipos. ¿De acuerdo? Esta sería la manera correcta de hacerlo y así yo creé 10,000 personas, solamente va a enlazar a una sola función saludo en memoria. Entonces, de esta manera es más óptimo y de esta es la manera como nosotros vamos a trabajar aquí. ¿Listo? Vamos a darle aquí. Este es un ejemplo en JavaScript de cómo se haría herencia como tal. Miren que tenemos una función que se llama un bloque, que tiene un ancho y un alto. Y finalmente tenemos otra función. Recuerden que para poder crear esos objetos lo hacemos a través de los function constructor. Y vamos a tener otro ejemplo que se llama otro tipo de bloque. Y este brick.call es lo que similar cuando estamos trabajando en clases a la clase super. Es decir, que tú vas a llamar a la clase padre para poder obtener todos los métodos y todas las propiedades. No lo vamos a utilizar, pero de alguna u otra manera quise dejarlo en esta diapositiva para recordar cómo es la herencia en JavaScript. Bien, ya vamos entrando en materia. Ya vimos por qué era importante, qué íbamos a hacer en este taller. Vimos ese pequeño repaso de programación orientada a objetos, porque eso es lo que vamos a construir, ¿cierto? Muy rápidamente, uno de los objetos más versátiles que tenemos en JavaScript es el objeto, el object como tal, que el JSON es exactamente igual al object, aunque lo utilicen muchos otros lenguajes de programación. De alguna otra manera es JavaScript Object Notation, ¿cierto? Y equivale de una u otra forma al object que tenemos en JavaScript y por eso cuando tenemos un llamado de un API y una respuesta, no necesitamos convertirlo porque naturalmente ya de alguna u otra manera equivale al objeto y lo podemos acceder y manipular como nosotros queremos. Solamente para recordar algo muy rápido, y es que en JavaScript yo puedo construir un objeto de manera literal, como lo tenemos aquí en la primera línea, o lo puedo crear a través del function constructor. Cualquiera de los dos es exactamente lo mismo, sino que la primera lo está soportando el lenguaje directamente. Esta es la que vamos a utilizar mucho. Vamos a utilizar esta propiedad, aunque nosotros vamos a ver más adelante que yo puedo crear cualquier propiedad directamente en el objeto a través de la asignación,
vamos a ver por qué es importante que vamos a utilizar este método que se llama Define Property. Vamos a ver a qué equivale cada uno de estos señores aquí y por qué es importante. De hecho, un framework muy famoso de JavaScript como Vue.js implementa su reactividad a través de este set que está aquí utilizando Object Define Property cuando crea el data, cuando se está creando el objeto. Así que es muy interesante verlo cómo lo hicieron. React lo hace de otra manera, obviamente lo hace con el set state o lo hace con los closure y los hooks. Son dos maneras diferentes de hacerlo. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuáles, es importante que recordemos de esta diapositiva cuáles son por defecto. Todas están en false por defecto. Es muy importante cuando creemos esa propiedad. Como lo habíamos visto anteriormente, yo puedo crear todas las llaves que yo quiera, puedo accederlas por la notación de punto. El objeto en JavaScript siempre se asemeja a otros objetos dependiendo de otros lenguajes. Por ejemplo, en Ruby se parece al hash muchísimo. Muchas personas lo llaman diccionario porque es una colección de llave-valor y esas llaves yo las voy a poder acceder por el punto o por este bracket notation y entre comillas la propiedad. De hecho, las personas no lo utilizan mucho, pero la llave puede ser muchísimas cosas. Inclusive si yo necesito un guión, no lo voy a poder hacer aquí de manera literal, sino que me toca utilizar las comillas o el bracket notation para poder acceder a esa propiedad. ¿Por qué lo estoy nombrando en esta diapositiva? Porque nosotros vamos a emular el API del array. Entonces nosotros vamos a poder acceder, por ejemplo, O de 0, ¿cierto? Y vamos a poder ver qué está almacenado allí en esa variable y en esa llave. Entonces vamos a utilizar el Define Property. Vamos a decir cuál es el objeto al cual le estamos definiendo esa propiedad. Cuál es la llave y finalmente cuál es el valor. Aquí faltan otras propiedades del descriptor, pero eso lo vamos a ver en el taller. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver. Como estoy compartiendo toda la pantalla, no se preocupen, todas las preguntas las voy a resolver al final. Entonces no las estoy viendo en este momento, pero vayan guardándolas allí, anótenlas y seguro en el final vamos a repasar toda esa gran cantidad de preguntas. ¿De acuerdo? Esto que estamos viendo aquí lo voy a pasar muy rápido realmente porque es del MDN, pero quiero que recuerden ciertas cosas importantes. Una de las cosas que no vamos a poder hacer en la emulación que nosotros vamos a hacer del API, porque finalmente pertenece al lenguaje, es el constructor literal, por ejemplo, para inicializar un array, que es obviamente estos bracket notations que tiene aquí, o inclusive con elementos, no lo vamos a poder hacer, porque eso pertenece al lenguaje. En cambio, nosotros lo vamos a poder hacer a través del function constructor y vamos a emular exactamente estos dos casos que están aquí. Recuerden que estamos creando una nueva estructura de datos, pero para no irnos como muy lejos a un caso complejo, vamos a emular la estructura del array. ¿Ok? Entonces tengan eso muy en cuenta. Claro que vamos a poder acceder a las propiedades como A de 1, B de 1, B de 0. Vamos a poder acceder a esas propiedades tal y como las accedemos en el array, pero la única limitante o la primera limitante que vamos a tener para este taller es poder inicializarla con el constructor literal. Muy rápidamente, la función push del array, yo puedo colocarle los elementos que yo quiera y él los va a incluir en el array. Ahí abajo hay un ejemplo súper sencillo tomado de la página de MDN, pero quiero que recuerden, porque es el primer método que vamos a construir, que retorna es la longitud de ese array. Y esto es muy importante porque cuando estamos hablando de las propias estructuras de datos, hay algunas funciones que son destructivas y hay otras que no son destructivas. ¿Qué significa esto? Que cuando yo invoque la función push, vamos a modificar la estructura de datos interna o los datos que tiene. Pero cuando llame, por ejemplo, una como filter
no lo va a hacer porque finalmente lo que está es clonando. Entonces nosotros tenemos que ser fiel a eso y vamos a implementar ese mismo comportamiento. E inclusive vamos a ir un poquito más adelante. Entonces la función push me deja colocar elementos. La función toString es una de las cosas que recuerden que estamos hablando de prototipos. En la estructura de datos que nosotros vamos a crear, esta la va a heredar de el objeto. Entonces nosotros, así como declaramos las funciones por prototipo que nosotros queremos, vamos a poder sobreescribir todas las que queramos también. Index of es muy súper sencilla. Solamente me dice si ese elemento, qué posición de elemento está en el array. Si no, retorna -1. Esto es importante. Si yo no estoy de acuerdo de pronto con este API, yo puedo modificar la función. De pronto si existe, recuerden que los arrays comienzan desde 0, no desde 1, en al menos un lenguaje como JavaScript. Yo puedo volver false si no está, o de pronto la posición. Lo importante es documentar ese API. No lo vamos a hacer con TypeScript. Si lo hubiéramos hecho con TypeScript, ya estuviese muy fácilmente esa documentación, pero vamos a tratar de ir como probando y haciendo para poder verlo. Derivado de esto fue que salió la función includes, que finalmente es un booleano true o false, e internamente nosotros vamos a exponer al usuario, al API del usuario que lo va a utilizar, pero internamente, por ejemplo, podemos utilizar este index of para hacer muchas otras cosas. Lo mismo que el filter, este es una función muy importante porque algo que queremos nombrar aquí es que él recibe un callback o una función. Este patrón es súper interesante y se llama inversion of control. Nosotros le estamos dando el control al usuario y cuando hablamos del usuario es la persona que está programando porque nosotros estamos haciendo la librería, ¿cierto? Que él tenga la implementación y no lo tenga la función. Vamos a ver también por qué este es un fácil ejemplo de lo que es programación funcional utilizando, por ejemplo, filter. No estoy repasando, nosotros vamos a hacer muchas más, solamente estoy repasando los aspectos importantes de cada una, pero esta es una función que no modifica el array original. Es decir, que él me va a arrojar un array totalmente nuevo, no me modifica. Aquí hay otro concepto muy importante que utilizan frameworks como React y es la parte de inmutabilidad, cómo yo no modifico los datos actuales. Entonces, allí vamos a tener nuestros 2 centavos al final, súper chéverísimo de cómo clonar de alguna otra manera estas estructuras, porque nosotros vamos a poder clonar esta estructura. El map es una de ellas también. El map tampoco no modifica el array, también implementa el inversion of control para que el usuario pueda decidir qué es lo que va a hacer. Y también es otro ejemplo muy clásico de programación funcional. El reduce se ve complicado, siempre dice como, no lo entiendo, pero como nosotros lo vamos a implementar, nosotros somos los que vamos a implementarlo, entonces vamos a ver realmente cómo funciona como por debajo este señor. Y esta es una de las cosas que vamos a hacer ahora en el taller. Vamos a ir haciendo primero el código y después hacemos en la librería. No va a ser test driven development, pero algo parecido vamos a hacer para poder emularlo. La función shift, odio ese nombre realmente como le pusieron, porque push and pop es como bastante descriptivo, pero ya ese es tema de otro momento. Shift lo que hace es colocar un array, un elemento en la primera posición del array. Vamos a ver de que la manera como nosotros lo implementamos, que es por llaves, realmente va a ser una operación costosa porque nos va a tocar rodar todo el array. Entonces, si el array tiene 1000 elementos, la complejidad de este procedimiento va a ser alta. El shift lo saca, qué pena con ustedes,
y el OnShift introduce. En cualquiera de las dos, cómo nuestra estructura va a crecer hacia arriba, porque vamos a ir colocando elementos al final, Shift y OnShift, que Shift saca el elemento y OnShift los coloca. Igual nos va a tocar como rodar todo el array. Más adelante vamos a utilizar otras estructuras, otros procedimientos, perdón, métodos, sería la palabra más adecuada, métodos que nos van a ayudar internamente a hacer estas mismas operaciones. Recuerden que nosotros debemos tener el control total de la librería y solamente exponerle al programador que va a utilizar esta librería lo que nosotros queramos que utilice. Hay otra cosa muy importante cuando nosotros empecemos a hacer nuestra API y son, por ejemplo, si yo voy a sacar un elemento y el array está vacío, obviamente tengo que controlar que no pase ningún error o al menos arrojar undefined. Slice, súper interesante. Siempre también me confundo entre slice y splice. Slice, de alguna otra manera, cuando nosotros le implementemos la posición inicial y final, él va a tomar esa porción del array, pero no va a ser, primero que todo, inclusive, o sea, no va a incluir el último valor a la posición del valor, porque, por ejemplo, en este ejemplo, vemos que la posición 1 es Pedro, va a tomar la porción desde Pedro, toma a Miguel, pero no toma a Ana porque no incluye la última posición. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo implementamos ese API. Si estamos hablando de splice, esta es un poco más compleja, pero cuando lleguemos a ella y veamos todo lo que hemos hecho, va a ser súper sencillo implementarla. Y esta es una de las cosas que me gusta mucho a veces nosotros utilizamos esta cantidad de procedimientos sin darnos la tarea de cómo funciona. A veces no tenemos el tiempo, ¿cierto? Instalamos la librería y empezamos a utilizarla. Pero qué interesante es como hacer el ejercicio que es lo que está por debajo. Este splice, y la única manera de distinguirlas personalmente es que la P significa permanente, de que modifica la estructura. Esta es una método que va a modificar nuestros datos internos de nuestra estructura y puede, si él desea, borrar elementos e incluir. Este es como para borrar elementos. Si ustedes ven como esta anotación que está aquí de los parámetros, yo le doy una posición inicial y de ahí en adelante le puedo decir, por ejemplo, cuánto va a borrar y si yo quiero insertar otros elementos allí. Pero como esta, yo puedo implementar las que yo quiera. Por ejemplo, yo puedo implementar una que me divide el array en dos automáticamente y me devuelva los dos arrays, o me devuelva la parte de la derecha y le llamo, por ejemplo, right, y me devuelve la parte de la derecha y la izquierda la deja dentro del array. Y si llamo a la función left, por ejemplo, me da la parte izquierda del array y me mantiene la derecha. Esto se puede utilizar mucho, por ejemplo, en el merge sort. Al final vamos a coger esta estructura y vamos a crear el ordenamiento y lo vamos a ver ahí en el DOM cómo se va ordenando con nuestra estructura que vamos a crear. Bien, vamos, yo sé que ya quieren ver el código, vamos a hacer el código, yo sé, ya estamos llegando al final. Este es el último que vamos a ver del Array API y es la sintaxis del spread operator. Y es como yo puedo con estos 3 puntos en mi estructura hacer internamente que les traiga cada uno de los elementos. Con esto fácilmente yo puedo clonar y nuevamente traigo a colación lo que mencioné anteriormente de todo lo que tiene que ver con la inmutabilidad, ¿ok? Aunque nosotros también podemos crear nuestra propia función clone, por ejemplo, y no necesitamos esto. Pero qué interesante que vamos a llegar hasta este punto y esto inclusive lo vamos a hacer. JavaScript tiene lo que son los generators y los iterators, y gracias a estos señores es que nosotros tenemos async await hoy en día. Esa sintaxis sugar de async await que obviamente es mucho más sencilla que el de las promesas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, no siendo más, ahora sí
finalmente vamos a pasar a ese taller. Vamos a ver muchísimo código. Para eso espero que estén viendo mi pantalla. Vamos a confirmar, sí, ok, no hay ningún problema. Voy a utilizar esta plataforma porque no me toca setear nada. Ya está lista para utilizar y nos va a traer unas cosillas interesantes allí que cada vez que yo haga los cambios automáticamente traspila el código, lo compila y muestra el resultado, e inclusive para instalar librerías también súper fácil. Si tienen su GitHub, solamente es entrar con GitHub. Vamos a esperar que él haga allí y podemos crear uno nuevo. Vamos a coger aquí Vanilla JavaScript. No vamos a utilizar ningún framework. Vamos a ir directamente con Vanilla JavaScript. Vamos a borrar todo esto por aquí. Vamos a utilizar la consola por el momento bastante. Entonces nosotros vamos a crear una nueva estructura, ¿cierto? Vamos a decirle que todavía no voy a crear la estructura, pero se va a llamar, si la original se llama array, ¿por qué no le llamamos array? ¿Cierto? Suena en español, suena como en inglés, array. Entonces vamos a llamarla así, ¿cierto? Vamos a crear esta estructura. Para eso voy a crear un nuevo array, ¿cierto? Si yo le doy guardar, obviamente va a salir error porque nosotros no hemos creado ninguna estructura. Entonces, aprovechando aquí el entorno, vamos a importar esa estructura. Obviamente me sale error porque no lo he creado, entonces vamos a crear aquí el archivo. Vamos a llamarle aquí a la librería array.js, ¿cierto? Vamos a colocarla aquí. Vamos a, de alguna u otra manera, vamos a tratar de dividir esto en dos pantallas, así. Listo. Lo primero que nosotros tenemos que, estamos haciendo como si fuera Test Driven Development, así, pero bueno, de alguna u otra manera, primero tenemos el red flag que nos dice que tiene el error. Tenemos el código, tenemos el red flag. Ahora vamos a escribir el mínimo código necesario que necesitemos. Recuerden que, y para eso nos tomamos el trabajo de poder repasar el API, vamos a tratar de hacerlo del Function Constructor. Vamos a ver si, creo que ahí se debería ver en la pantalla. Creo que la fuente está bien. De todas maneras, déjenme por si acaso, vamos a ver si puedo subirle un poquito el tamaño a la fuente. Creo que, vamos a ver aquí, font size, text editor, font. Vamos a subirle un poquito por si acaso, vamos a ponerla en 18. Listo. Solo por si acaso, de pronto, ahí en la pantalla no se ve bien. Entonces, vamos a crear a través del Function Constructor, vamos a crear, esta variable no la estamos utilizando. Para poder utilizarla tenemos que exportarla. Ya en el setup que tiene esto, ya automáticamente soporta import and export y automáticamente lo transpila y me lo deja todo listo. Por eso fue que elegí este Code Sandbox y lo vamos a hacer un export default de esto. Cuando le damos guardar y vamos aquí, vamos a limpiar esto un momentico y yo lo que voy a hacer es imprimir por consola nuestra estructura que acabamos de crear. Obviamente es una estructura vacía, mírenlo. Solamente tiene el constructor que hereda, porque ya vimos que JavaScript funciona por prototipos. Lo primero que tiene un array, ¿qué es? La longitud, ¿cierto? Es decir, que cualquiera que yo cree, automáticamente la longitud la voy a inicializar en 0. Como vemos en la parte derecha de la consola, ya aquí vemos que tenemos nuestra estructura que se llama array, suena chévere, y tenemos la longitud 0. Vamos a hacer el primer método. Recuerden también, por eso nos tomamos el trabajo anterior de repasar prototipos. Mediante el prototipo, yo le voy a definir una nueva función que se llama push, ¿cierto? Que recibe, por el momento va a recibir un valor. Siempre les consejo, recuerden que nosotros resolvemos problemas, hagámoslo primero específico y luego lo hacemos general. Entonces vamos a recibir un valor. Y aquí vamos a implementar otra técnica muy importante para nuestra librería, lo que son los guards
o los guardias, por si acaso, o las validaciones, podemos decirlo de alguna otra manera. Nosotros vamos a colocar o insertar un elemento en nuestra estructura de datos si solo si ese elemento es diferente de undefined. ¿Ok? ¿Por qué no lo dejé solamente si value? Resulta y pasa que null es un valor válido, false es un valor válido. Recuerden algo muy importante, cuando tú colocas una variable undefined es porque sin intención no tiene valor. En cambio, cuando yo coloco null, yo intencionalmente le estoy diciendo que no tiene valor. Y esto es muy importante porque estamos utilizando las funciones. Y las funciones, por defecto con los parámetros, obviamente si no existen, les colocan por defecto undefined. Nosotros podríamos hacer esto. Nosotros podemos decir, a nuestra estructura le creamos una nueva llave que se va a llamar, casualmente, la primera vez va a ser 0, ¿cierto? Es decir, como que array de 0 le estoy asignando el valor y sencillamente aumento cuál es la longitud del array. Y recuerden que tengo que devolver por el API que está allá cuál es la longitud del array. No vamos a devolver el array ni nada por el estilo. Si yo le doy guardar aquí, vamos a utilizarlo, le vamos a array.push y le vamos a decir hola, ¿cierto? Cuando le damos guardar, miren que él creó la llave 0 con hola. Pero resulta y pasa que en esta línea nos estamos omitiendo todo. Nosotros dijimos que íbamos a utilizar otra estructura u otra manera de poder crear esta propiedad que está aquí. Nosotros vamos a utilizar object.defineProperty en singular porque es una sola. Primero que todo nos pide cuál es el objeto que yo le voy a crear a esa propiedad. Nuevamente this, que es la estructura actual que estamos trabajando. Luego el nombre de la llave. El nombre de la llave puede ser un número, puede ser una llave, una cadena o puede ser un símbolo. Muy interesante porque nosotros vamos a crear una llave símbolo al final. Pero convenientemente este diccionario, cada una de las llaves es la posición del array, como es el array realmente en la vida real. Entonces vamos a darle aquí length, ¿cierto? Y aquí viene el property descriptor que tiene muchísimos. Este Code Sandbox está cogiendo como si fuera el Visual Studio Code los annotations from TypeScript. Aquí lo está tomando de aquí. Y hay muchas propiedades, vamos a ir viéndolas una por una, pero lo más importante es el value. Recuerden que en JavaScript, cuando la llave, el nombre de la llave es igual al nombre de la variable que tiene el valor que le voy a asignar, yo puedo solamente tener así y ya no hay ningún problema con ello. Si yo lo doy guardar, efectivamente aquí falta algo. Resulta y pasa que el length es igual a 1, pero no está la llave 0, ¿cierto? El primer parámetro que nosotros vamos a ver es que nosotros le vamos a decir que esta propiedad sí me interesa que sea listado en el listado de propiedades. Y miren automáticamente aquí dónde está nuestra llave. Obviamente esto no va a estar acá. Ahora que nosotros implementemos toString, vamos a ver cómo nosotros podemos tomar el control de esto y nosotros vamos a poder imprimir lo que nosotros queramos cuando el programador esté utilizando nuestra estructura y él quiere hacer, por ejemplo, ver qué tiene la estructura porque está haciendo un debug en el programa. ¿Ok? Entonces, bien, con esto nosotros tenemos más control de lo que nosotros queremos hacer. Entonces vamos a duplicar aquí otra línea y le decimos Colombia y le damos guardar. Y efectivamente él me crea las dos llaves como si fuese un array. Esta estructura, inclusive la vamos a ver más adelante, se llama array like, pero nosotros le vamos a implementar nuestros propios procedimientos. Vamos a limpiar aquí un poquito, ¿cierto? Entonces, bien, ya acá arriba estamos utilizando la estructura, pero la librería la estamos creando nosotros, ¿cierto? La estamos creando aquí en esta parte.
Entonces, vamos a continuar con el siguiente. Si ya colocamos elementos en ese array, ¿por qué no sacar elementos de ese array? Para eso, nuevamente, por prototipos, vamos a implementar primero el código que yo quiero o que deseo. Vamos a colocarle aquí como vamos a decirle que el último es igual a array.pop, ¿cierto? Y vamos a escribir ese último por pantalla. Cuando yo le dé guardar, obviamente va a fallar porque esta función no existe en la estructura que nosotros estamos creando. Entonces, nos vamos acá, le decimos, hey, array por prototipos. Recuerden por qué la estamos creando en el prototipo y no la estamos colocando dentro del function constructor. Obviamente es más óptimo hacerlo de esa manera. Y el procedimiento pop. El procedimiento pop no tiene ningún parámetro y lo único que hace es sacar el último elemento. Si nosotros lo vemos hasta esto sería una estructura como si fuera una pila, ¿cierto? Donde solamente colocamos en el tope y sacamos de la parte de arriba. Podemos crear nuestra propia estructura que se llame pila y lo podemos implementar solo con estos dos procedimientos. Entonces, lo primero que tenemos que ver en el pop es, y teniendo la misma filosofía que hicimos con el anterior, es los guards. ¿Cuál es el guard? O cuál es la condición que debemos controlar o la validación que debemos hacer. Yo le voy a decir como, yo voy a sacar un elemento si solo si hay elemento, porque es que si no hay ningún elemento no podemos sacar nada, ¿cierto? Entonces le voy a colocar this.len mayor que 0. ¿Por qué no le coloqué this.len cuando 0 es false y 1 es o 1 hacia adelante es truthy en JavaScript? Porque yo le estoy dando la libertad, ahí le dejaría que JavaScript hiciera el coercion en este if y solamente me sacara truthy o falsy. Eso no debe ser así. Vamos a ver casos más adelante donde cuando nosotros debemos ser más descriptivos con nuestro código. Siempre grábense esto. Nosotros escribimos código para los demás, no para uno mismo ni para la máquina. A la máquina no le interesa cómo se llaman las variables. Y no, yo voy a hacer esto en una sola línea. No, no estás haciendo nada ahorrándote una sola línea. Lo que tienes que hacer es garantizar que en el futuro otras personas que vayan a ver ese código lo vayan a entender. Entonces, intencionalmente, nosotros vamos a ser más específicos colocando que sea mayor a 0, así sea que no lo necesitemos casualmente con el this.len. También lo estamos haciendo en inglés. ¿Por qué? Think global, shift global. Si nosotros el día de mañana queremos compartir esta librería, la podemos publicar en NPM. Oye, ¿por qué no? ¿Cierto? Si alguien quiere contribuir al código, quiere ver el código, si está en español va a ser más limitado de poder hacerlo. Pero si está en inglés, de alguna otra manera se ha convertido en el lenguaje universal para hacerlo. Si las propiedades y los métodos están en inglés, entonces, cierto, de pronto podamos hacer un alias para español y va a ser array.sacar. De pronto, ¿cierto? Pero por ahora lo vamos a dejar en inglés. Listo, entonces vamos a crear una variable que se llame resultado y vamos a sacar el elemento, vamos a acceder el elemento que esté en la última posición. Recuerden que si la posición dice 1, el length o la longitud dice 1, solamente tenemos la llave 0. Es decir, que para acceder al último elemento debemos hacerlo de esta manera. ¿Ok? Y luego, ya una vez hemos accedido a ese elemento, ya podemos borrarlo. Este operador que no se utiliza mucho en JavaScript, pero existe, es un operador para poder eliminar, en este caso nos va a eliminar esa llave del objeto. Es la misma llave esta que está aquí, debí copiar y pegar para no tener que hacer. Finalmente vamos a colocar -1 la longitud porque acabamos de sacar un elemento de nuestra estructura y finalmente retornamos cuál es el objeto que vamos a sacar. Si yo le doy guardar, uy, esto falló. Pero falló ¿por qué? Porque no me dejó borrar la propiedad. ¿Pero por qué no me dejó borrar la propiedad?
Porque nosotros, cada propiedad que estamos creando, estamos teniendo el control total de esta propiedad. Para eso, este segundo elemento que tenemos en el descriptor, que es se llama configurable. Si yo le doy true, una de las opciones que me permite hacer es que esta llave sí se puede borrar. ¿Por qué esto es importante? Porque de pronto en otra estructura de datos que yo esté creando, yo no quiero, por ejemplo, que la llave length la borren. Es más, ahora nos toca cambiar eso aquí porque yo no quiero que length borren esa propiedad, ¿cierto? Entonces le voy a decir configurable false. De hecho, no quiero que tampoco se enumere length. También le puedo decir que es enumerable, también le puedo decir false, ¿cierto? Entonces vamos a grabar otra vez. Y efectivamente ya está funcionando nuestro pop. Aquí está el array donde nosotros le colocamos hola y le colocamos Colombia, pero vemos que una vez la imprimimos por pantalla, aquí en la consola, solamente tiene un elemento y el elemento que sacamos está aquí, ¿ok? Recuerden que el elemento puede ser cualquier cosa, puede incluir otro new array de la estructura nuestra, puede ser un objeto, puede ser un array, o puede ser false, true, lo que nosotros queramos colocar allí, ¿cierto? Bien, vamos muy bien. Pero, ¿qué pasa si yo le digo const first, le voy a asignar, no, mentira, no. Vamos a cambiar ese hola y ese Colombia, vamos a cambiarlo. Yo voy aquí, por ejemplo, a array de 0, porque una de las promesas que nosotros hicimos es que nosotros pudiésemos acceder a las llaves en el getter y el setter a través de esto. Y esto es muy importante porque si yo modifico una propiedad y quiero hacer otras operaciones adicionales, por ejemplo, recalcular otras cosas, porque esto hace una estructura compleja que de pronto necesita unos pesos y cada vez que se haga una operación necesita calcular cosas, lo voy a hacer a través del getter y el setter. Por eso nosotros tomamos el control total de cada una de las propiedades de las llaves que estamos creando en nuestra estructura con define property y no lo hicimos directamente con esta notación. Entonces yo le voy a decir, en la posición 0, ahora quiero que diga hello y no diga hola. Cuando guardamos, esto falló nuevamente, pero ¿por qué falló? ¿Cierto? Sí, habíamos dicho que esta era la promesa que estábamos haciendo. Y nos dice que esta propiedad es de solo lectura, porque nuevamente la última propiedad de nuestro descriptor es writable. Nosotros vamos a permitir que podamos escribir en esta estructura. Le vamos a dar guardar y efectivamente cuando vemos el array aquí, miren, dice hello porque nosotros pudimos acceder. Es decir, que estamos llenando la promesa que habíamos hecho anteriormente, donde este señor que está aquí se está comportando como si fuese un array. ¿Ok? Vamos a continuar. Excelente. Vamos a darle aquí, vamos a borrar este. Vamos a borrar esto. Continuamos construyendo nuestro API y una de las cosas que queremos hacer es, vamos a imprimirlo to string, ¿cierto? Para decidir cómo nosotros queremos que salga por pantalla, no como lo que él heredó de object, to string. De hecho, esto no va a fallar porque to string existe, porque él encuentra por la cadena del prototipo, o sea, el Dunder Proto, y va caminando hasta que la encuentre. Te lo voy a guardar aquí y miren que sale object. Oye, eso no me gusta. Nosotros queremos que salga como 0, 2 puntos, hola, 1, 2 puntos, Colombia, ¿cierto? Nosotros recuerden que tenemos el poder, nosotros estamos creando nuestra propia estructura de datos. Entonces, vamos a ver aquí, ya veo que el espacio que tengo en pantalla no es mucho, voy a tratar de maximizar aquí para ver si me gano siquiera una línea más. Ok. Vamos con el siguiente método. Vamos a ver otro método nuevamente por el prototipo. Y aquí es donde yo lo voy a sobreescribir. ToString va a ser una función. Recuerda, hay algo muy importante porque yo no estoy utilizando arrow function en esto que estamos aquí. Porque resulta y pasa que el arrow function cambia el scope léxico.
y cuando me refiera a this dentro de las funciones, no va a ser la estructura que estamos haciendo o la instancia de la estructura con la cual estamos trabajando, sino que se referiría, por ejemplo, acá al parent que está aquí y ese no es el que estamos trabajando. Entonces, por eso estoy utilizando los functions. Bien. Vamos a crear una variable que se llame result. Una de las cosas que yo siempre hago es que por defecto siempre utilizo const y solamente cuando necesito sobreescribir la variable utilizo let. ¿Ok? Entonces, vamos a recorrer el array. Si yo le doy aquí for, voy a llevarme esta estructura que ya está aquí. Pum. Index comienza en 0. Index es menor que la longitud de este array, de esta instancia de este array. Aumentamos y aquí es donde estamos recorriendo. Es decir, que aquí vamos a tener el valor, vamos a llamarle esto value. Y este señor es this. Entonces, aquí empezamos a recorrer y aquí tenemos el valor de cada una de las posiciones que tenemos en el array. Y vamos a ir colocándola, vamos a concatenar lo que teníamos. Vamos a concatenar la result, haciendo result y le concateno, por ejemplo, por ahora, vamos a concatenarle. Voy a utilizar los backticks aquí de JavaScript para poder interpolar variables dentro de la cadena y no tener que escribirla como más. Entonces aquí voy a colocar, por ejemplo, el index, ¿cierto? 2 puntos, como habíamos dicho, y vamos a colocar el valor. Vamos a colocarle una coma y vamos a darle un espacio. Resulta y pasa que al final de este método ya debería estar nuestro resultado. Entonces vamos a imprimirlo para ver cómo se ve. Si debemos guardar, estamos llegando a lo que queremos. Miren que aquí dijo 0, hola, 1, Colombia. Es decir que vamos a poder, nosotros estamos decidiendo cómo vamos a colocar eso. Pero hay algo que no me gusta. No, este hola no debería tener como unas dobles comillas para saber que es una cadena. Porque miren que si yo coloco aquí hola Colombia y coloco el valor 1 y aquí coloco el valor 2 y aquí coloco el valor true, por ejemplo, y le doy guardar. Sí, definitivamente esto es un número, debería ser así, esto es así y esto es un boolean, debería ser así, pero las cadenas no deberían ser así. Entonces, nosotros podemos preguntar si hay un operador que me gusta mucho en TypeScript que es typeof, ¿cierto? Del valor es igual a string, es decir, que es una cadena. Vamos a hacer una pequeña trampita aquí. La pequeña, bueno, no es pequeña trampa, pues vamos a hacer un pequeño ajuste que nos diga que ahora el valor va a ser igual a comillas dobles, que nosotros estamos decidiendo cómo va a ser, y el mismo valor. Es decir, que para este caso especial, entonces ya aquí no podría ser un const, sino es un let. Ahorita podía utilizar un const inclusive sin ningún problema, porque aunque este ciclo se repita muchas veces, recuerden que ahora en JavaScript, const y let, su scope es el bloque, no la función. Es decir, que se va a crear una variable en cada iteración sin ningún problema. Y obviamente se va a destruir al final. El garbage collector se va a encargar de eso. Entonces aquí vamos a ver, le damos guardar. Ah, se está viendo más interesante. Miren que ahora sí sale en la posición 0 tenemos hola, en la posición 1 tenemos Colombia y así. Pero yo quiero quitarle como esta coma aquí al final y colocarle los angle brackets aquí. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a, dije que no iba a hacer esto y lo estoy haciendo de concatenar con el más, pero bueno, no importa. Vamos a decirle aquí, vamos a colocarle aquí esto al final. Voy a colocarle aquí, tatán. Listo. Nos falta quitarle esa última coma. Vamos a hacer un substring. Creo que substring es como la posición inicial. Ah, bueno, aquí nos te dice la posición inicial y la final. Entonces la posición final va a ser, ¿cuál dice? Va a ser la longitud de result, que es que él finalmente tiene cuánto mide esta cadena, porque finalmente estamos imprimiendo una cadena y le voy a restar 2 posiciones, que es el espacio y la coma. Entonces, le damos guardar
Y efectivamente, miren que ya estamos imprimiendo el array como nosotros queremos. Muchas personas a veces, en vez de hacer punto string o para invocar el punto string, lo que hacen es colocar unas comillas simples, una cadena vacía y sumarle el array. Esto, para poder hacer estos operadores, porque como esta es una cadena, ¿cierto? Y este es un overload que está haciendo concatenación, este obligatoriamente va a invocar tu string. Entonces, si yo le doy guardar, miren que imprimió exactamente lo mismo. Es decir, que estamos cumpliendo con el contrato que habíamos dicho que íbamos a establecer para nuestro array. Pero creo que vamos a dejarlo tu string para saber lo que estamos haciendo. ¿Ok? Hay un ciclo muy importante en los objetos que es el for in. Yo podría reemplazar esto entre comillas, reemplazarlo por value in this. Me va a hacer exactamente lo mismo. Por ahora voy a quitar el index y por ahora no voy a tener este value. Si yo le voy a guardar, espérense, value for value in this a value. Ok, claro. Si declarara la variable tal vez. Fíjense que aquí aparece length, aparece push, aparece pop, aparece tu string, aparecen todos y yo no quiero que realmente aparezca. Entonces, nosotros tenemos el control de la librería y nosotros somos los que estamos implementando. Más tarde nosotros vamos a decirle que cuando apliquen ese for in a esa estructura, o sea, un iterator, solamente saque las llaves y no saque todos estos valores. De hecho, vamos a modificar esta propiedad y vamos a decirle que la vamos a object.defineProperty a este objeto. Es decir, que existe más de una manera de hacerlo en el constructor, ¿cierto? No necesariamente tenemos que hacerlo como está en el ejemplo, siempre como this.length, le asigno length o el parámetro que le envían acá. No, no necesariamente. La propiedad se llama length y en el descriptor yo voy a decir que es writable, es true porque, perdón, al contrario, voy a decir que writable es, sí, writable es true porque la estamos modificando, pero no quiero que la enumeren ni tampoco quiero que la borren. ¿Tú te imaginas en nuestra estructura de datos que nos borren el length? Se daña todo porque no, de ahí en adelante no podría hacer más nada, ¿cierto? Entonces estamos garantizando al menos que eso está allí. This.length, writable, true. Perdón, enumerable true. Sí. This.length. Vamos a hacer una cosa. Por ahora vamos a colocar el writable. Claro, no le estoy dando el value. Lo mismo que acabo de decir y no lo hice. Acabamos de dañar toda la estructura porque no le dimos valor. Por eso era que no nos estaba imprimiendo acá. Listo. Entonces, nosotros tenemos el control de lo que estamos haciendo. Miren que el usuario está utilizando la librería, la utiliza, empieza a crear la estructura. Hay una librería que ya no se utiliza mucho que se llama Immutable.js. Immutable.js lo que hacía era esto. Tú importabas la librería y obtenías las estructuras y esas estructuras eran inmutables. Entonces, se trabajaba mucho antes con React, esa librería para no tener que preocuparte que no ibas a modificar el objeto. Entonces, totalmente válido. Bien. Ok, vamos a continuar. Ya miren cómo nuestra librería va creciendo. Vamos a borrar esto por aquí. Vamos a dejar solamente eso aquí pequeño. Listo, vamos a borrar acá también. Vamos a empezar a ver cosas importantes aquí. Por ejemplo, vamos a ver la función for each. Y cuando estamos hablando de la función for each, primero vamos a implementar cuál es el resultado que yo quiero. Yo voy a decir aquí, cuando estemos editando este index, estamos del lado del programador o del usuario que está utilizando la librería, ¿cierto? Y acá abajo estamos en el terreno de la librería. Entonces yo aquí le voy a decir que el resultado, let result, le asigno vacío y yo voy a iterar esta estructura for each. Obviamente va a fallar, ¿cierto? Porque no hemos creado este procedimiento, pero
aquí yo voy a tener un callback y le voy a decir que aquí tengo el ítem y ese ítem quiero concatenarlo a result. Entonces yo aquí llego y le digo que result, le voy a asignar lo que tenía, creo que más igual me sirve, no me acuerdo, pero no importa. Y le voy a colocar aquí como doble comilla aquí y aquí le coloco el valor backticks aquí, ¿cierto? Oh, ítem, no valor, ítem. Y finalmente voy a imprimir por pantalla el resultado. No está funcionando, ¿por qué? Porque no hemos implementado for each, pero lo hice primero para que notáramos algo. Resulta y pasa que aquí estamos aplicando la técnica que se llama inversion of control. Le estamos dando el control al usuario que en cada iteración del array yo le estoy proporcionando el ítem y él puede hacer lo que él quiera. Eso no está dentro de la función que estamos haciendo nosotros, lo estamos exponiendo. ¿Cómo resolvemos este caso? Entonces, si nos vamos acá, lo mismo de siempre, modificamos el prototipo, no el pop, el prototipo. Y cuando modificamos el prototipo, le decimos que esta función se llama for each, es una función y va a tener un callback, que es como se llaman estas funciones que se llaman, este es un callback que se llama aquí en esta función. Qué interesante que en JavaScript las funciones son first class citizen, es decir, que yo las puedo asignar a una variable y por ende las puedo inclusive pasar como parámetros a otras funciones. Este for each es una función que está recibiendo como parámetro otra función, ¿ok? Normalmente se les conoce como callback. Entonces, bien, vamos a hacer esto. Resulta y pasa que algo muy importante de notar aquí es que esto corre de principio a fin, como está implementado inicialmente en el API del array. Yo no puedo parar esto. Si este array tiene 1000 y yo a la mitad, no sé, aquí una lógica, if algo, yo no puedo detener esto. Esto se va a ejecutar las 1000 veces. Pero como nosotros tenemos el control, podemos implementar algo diferente si nosotros queramos. ¿Ok? Pero por ahora vamos a ser fieles al API y vamos a anotar lo que queremos implementar. Entonces, yo vamos a escribir aquí un for. Menos mal, esto nos ahorra gran cantidad de tiempo y lo vamos a poder dedicar a responder las preguntas y hacer muchas otras cosas aquí. Vamos a hacer con control de this. Listo. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Como él va a recorrer la función, esta función internamente va a recorrer todas las llaves, no los métodos, de nuestro array y va a llamar esta función callback. ¿Se acuerdan que nosotros nos repasamos la diapositiva donde iba a estar esto? Esto realmente pasan tres parámetros. El primero es el valor. El segundo es el index. Y el tercero es todo el array completo. Entonces vamos a ser fieles y vamos a pasar esa información allá. Si yo le doy guardar a esto, miren efectivamente cómo nuestro código funcionó porque nosotros implementamos esta función de for each con este callback que le estamos dando el poder al usuario que haga lo que él quiera y nosotros le estamos exponiendo los métodos. Entonces yo también puedo acceder al index porque se lo estoy enviando aquí en el callback. Recuerden lo que acabamos de nombrar, muy importante. Las funciones en JavaScript no obedecen a los signatures. Es decir, que yo puedo invocar la misma función con un parámetro o 5 parámetros, él solamente va a buscar es por el nombre. En otros lenguajes, la misma función que tiene un parámetro y con el mismo nombre tiene dos parámetros, son dos funciones totalmente diferentes. Aquí es la misma función. Todos los parámetros que yo no consuma son undefined. Entonces yo puedo decir algo así como, le voy a colocar otra, inventando así, index, así. ¿Por qué? Porque nosotros estamos decidiendo cómo mostrar la estructura. Muy bien. Entonces, súper chévere, interesante. Algo de nombrar de aquí es que esto nunca va a frenar. Yo puedo
Yo puedo, no sé, si le digo si index es igual a 2, entonces retorna true. Yo puedo preguntarte el lado de mi implementación que si esta función arroja true, se detenga. Si no, sigue rodando. Ojo, porque nosotros tenemos el control de hacerlo, pero realmente así no es como está implementado el array. Qué interesante que podamos, imagínense el mundo de estructuras que podemos hacer y las diferentes API que podemos exponer para poder hacer en nuestro programa JavaScript. ¿Listo? Nosotros, este for each ya está implementado en nuestra librería. Yo sencillamente podría hacer, en vez de tener este código aquí, yo podría colocar un for each. ¿Por qué? Porque casualmente el for each me está iterando solo las llaves. Entonces, yo le voy a decir aquí this.forEach y en cada paso le voy a dar, en cada uno de los pasos les voy a dar el valor, el index, que es lo que necesito, y aquí puedo colocar este código sin ningún problema y debiese funcionar. Obviamente esto no lo voy a necesitar porque estamos cumpliendo con lo que está implementando nuestra librería. Si le doy guardar aquí, obviamente tengo que hacer para comprobar que eso funcione, ¿cierto? Vamos a darle aquí array.toString. Y efectivamente miren que está funcionando sin ningún problema. Pero para ser congruentes con lo que estamos haciendo en la librería, voy a dejar el for que estábamos utilizando. Creo que aquí se me formó un embolate. Vamos a tratar aquí. Vamos a darle aquí value. ¿Cierto? Era un LED, según me acuerdo. Control Z no me funcionó. Vamos a mover estas líneas un poquito aquí arriba. Vamos a borrar esto y ya debiese funcionar sin ningún problema nuestro toString. Ahorita nos vamos a devolver porque ahora hasta el momento estamos asignando valores escalares, pero cuando yo en la posición 0 guardo un objeto completo va a ser totalmente diferente. Entonces ahí está funcionando perfecto. Bien, vamos a continuar. Hay algo que no hemos cumplido y no lo quise hacer al inicio porque quería explicar diferentes cosas. Yo debiese poder crear mi array de esta manera, decir 1, 2 y 3, y la estructura se debiese inicializar con eso. Vamos a borrar este hola Colombia por el momento. O de pronto cuando yo haga el push, yo debiese poder hacer, por ejemplo, 4,5,6, ¿cierto? Como lo está en el API. Si yo le doy guardar, miren que no nos está funcionando porque, vamos a borrar esto un momentico, ya que lo implementamos, solamente está tomando el 4, es decir, está tomando el primer elemento que tenemos en el push, y esto es lo que habíamos nombrado anteriormente. En JavaScript no importa, él va a buscar esta función independientemente la firma de parámetros que tenga. ¿Cómo vamos a hacer esto? Nosotros, otra de las promesas que nos hicimos era que no íbamos a utilizar el array, porque yo puedo obtener todos los elementos como los argumentos, ¿cierto? Aquí, y fácilmente poder iterarlo y añadir cada uno, ¿cierto? Pero JavaScript tiene un objeto especial y nuevamente por todo esto que estamos viendo de la firma de las funciones que se llama arguments. Arguments, voy a imprimirlo aquí y miren qué casualidad que arguments es un array like, como lo que estamos haciendo nosotros. En la posición 0 tiene el 1, el 2 y el 3. Este señor que está aquí es el que nos va a servir. De hecho, él tiene .length, sino que ya por todo lo que hemos visto, sabemos que el enumerable está en false y obviamente el toString también es diferente. Miren que tiene 3 valores. Entonces, mediante esto, nosotros podemos modificar nuestra librería. Vamos a decirle aquí, si existe al menos más de un argumento, más de algún argumento, nosotros vamos a iterar este señor, entonces vamos a hacerlo con un for, el tradicional for, y vamos a ver por qué es importante que estamos haciendo el for y no el for each,
porque del for nos vamos a poder salir. Muchas personas dejan de utilizar el for y utilizan solamente el for each, pero recuerden que el for each corre desde el principio hasta el fin. En cambio, el for yo le puedo hacer un break y si necesito salirme en la mitad, puedo salir en la mitad. Entonces aquí le vamos a decir, en vez de array, se va a llamar arguments. Y aquí le vamos a decir a esta estructura, a esta instancia, vamos a guardar este elemento. Si nosotros cerramos aquí, miren que ya nuestra estructura tiene 0, 1, en la posición 1 tiene el 2, en la posición 2 tiene el 3, en la posición 3 tiene el 4. Pero todavía no nos está guardando estos dos señores que están acá. Entonces vamos a revisar lo que tenemos en el push. En el push por el momento estamos teniendo value. De hecho, yo no voy a poder guardar onDefine en el vector porque nunca va a ingresar este if. Y la idea es que inclusive si yo lo necesito, lo pueda hacer. Recuerden que habíamos nombrado que onDefine es sin intención tiene valor y null le estoy diciendo que con intención tiene valor. Entonces, vamos a modificar este código. Vamos a hacer la misma pregunta que hicimos allá arriba. Vamos a borrar este parámetro. Vamos a aprovechar esta estructura o esta variable especial que JavaScript nos está proporcionando en las funciones. Entonces yo le voy a decir aquí como arguments.length es mayor que 0. Yo quiero hacer lo mismo que hice acá arriba, ¿cierto? Pero este es mi amigo push. Entonces vamos a escribir aquí for. Vamos a decir que realmente aquí vamos a modificar arguments. Y yo voy a hacer todo esto que está aquí abajo lo voy a hacer para cada uno de los argumentos que envíe. Es decir, tomo el vector de argumentos, lo recorro, obtengo cada uno de los argumentos y voy creando la propiedad con cada uno. Finalmente, cada vez que yo añada, aumento la longitud y finalmente, o después del for, seguimos retornando esto. Entonces vamos a darle guardar. Miren que ya logramos implementar esto. Es decir, que vamos a poder inicializar nuestra estructura con lo que nosotros queramos y vamos a poder guardarle todos los valores que nosotros queramos a nuestro array a través del push. No tenemos que modificar el pop porque recuerden que el pop solamente saca uno, pero ¿qué tal que nosotros modifiquemos ese pop y acá reciba el número de elementos que desea sacar? Por ejemplo, no sé, se llame count y si no lo envían por defecto es 1. Qué hermoso de este lenguaje que yo puedo solamente en esta sintaxis que está aquí, que vino en el IES 2015, yo puedo asignarle un valor por defecto a esta variable, así sea que la variable no exista. Entonces, si no envían la variable, él la crea y le asigna este valor por defecto. Pero si envían la variable en esta posición, obviamente tiene el valor con que envían ese parámetro. ¿Ok? Pero vamos a continuar porque hay unas cosas más interesantes que vamos a ver. Espero, no estoy viendo la pantalla de YouTube en este momento. Recuerden que estoy compartiendo la pantalla. Por favor, guarden esas preguntas, que vamos a tener una sesión amplia de preguntas y respuestas. Vayan escribiéndola por allí, que no se les vaya a olvidar la pregunta. O de pronto, quién sabe si más adelante que vamos haciendo el código lo vamos resolviendo como esta de poder enviar varios elementos al array o inclusive inicializarlo con varios elementos. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Resulta y pasa que yo voy a decirle aquí, hola, y luego Colombia. Y yo quiero sacar la frase hola Colombia. Mejor dicho, hola espacio Colombia. Entonces yo voy a implementarla primero. Entonces nuevamente le digo const igual resultado. Resultado va a ser igual al array.join, no lo hemos hecho todavía, que me una cada uno de los elementos por espacio para que finalmente saque la palabra hola espacio Colombia, ¿cierto? Entonces vamos a darle aquí a result. Vamos a darle aquí a result. Le asignamos esto. Cuando guardamos, miren que hicimos el código, tenemos el red flag, vamos a implementar lo que necesitamos
Vamos a nuevamente por prototipos, el join. El join es una función que tiene una cadena. Es más, casualmente él va a creer que es un array y cuando le demos clic aquí, miren, se llama separator y es una cadena. Estas anotaciones vienen de TypeScript. Entonces le vamos a decir separator, separator y ahí está. Separator. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aquí se pone, parece que esto es sencillo, ¿no? Pero aquí se pone un poco complicado porque resulta y pasa lo siguiente. Si el array es vacío, tenemos que volver una cadena vacía porque él está esperando, esto siempre es un string, y él está esperando un string, ¿cierto? De hecho, si es igual a 1 o nuestro array tiene solamente un solo elemento, esto debería devolver solo el elemento. Cuando tenga más de 2 elementos, es que él sí va a utilizar este separador, no antes, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerlo de esa manera. Vamos a preguntar si en nuestra instancia tenemos más de un elemento. Eso quiere decir 2. Si tenemos al menos 2 elementos, vamos a poder empezar a concatenar, ¿cierto? Vamos a escribir aquí nuestro for, como siempre, esto es this, pero resulta y pasa lo siguiente. Si yo trato de concatenar el primer elemento y le coloco el separador, al final del ciclo me va a quedar cada uno de los elementos y el separador, pero nosotros estamos asumiendo que el separador es un carácter. Pero ¿qué pasa si el separador es esto que está aquí? Son 4 caracteres. No, entonces voy a ver cuál es el separador y le doy punto length y después del punto length le resto los separadores. No, sencillamente vamos a iterar una posición menos y lo que hacemos al final es concatenarle la última posición para que dé ese resultado que nosotros queremos. Entonces aquí, como siempre, estamos utilizando value y al resultado le asigno lo que tiene el resultado más cómo lo estamos concatenando. Entonces estamos concatenando el valor y estamos concatenando el separador. ¿Ok? Una vez terminemos todo este ciclo, tenemos que adjuntarle el último elemento, que es el que queremos. Entonces le damos result, asignamos result, lo que tenía. Creo que inclusive voy a poder hacer más igual aquí. No me acuerdo, pero creo que sí se puede. Lo que tenía result más la última posición. Esta es la instancia de nuestro array y estamos accediendo a la última posición que ya vimos que es length menos 1. De hecho, nosotros podríamos calcular una propiedad o tener una propiedad que se llame last y last apunte, o sea, la llave que lleve al último para no tener que hacer este cálculo. Pero cada vez que yo haga push, haga pop, haga shift o haga un shift, me toca recalcular esa propiedad. ¿Ok? Y al final de esto vamos a retornar el resultado. Vamos a escribir los otros 2 casos enseguida para poder finalizar la función, que no nos quede, mejor dicho, allí como en el medio. Si no, vamos a hacer un else is si la longitud es igual o estrictamente igual a 1, entonces vamos a retornar la primera posición, que es this igual a 0, ¿cierto? Si no, vamos a retornar vacío. ¿Por qué vamos a retornar vacío? Estamos asumiendo en nuestra implementación que esto es una cadena. Es decir, que en el peor de los casos, si está vacío, tenemos que retornar una cadena. No vamos a retornar el separador, porque el separador es única y exclusivamente para cuando tengo más de 2 elementos. Entonces le damos guardar y miren que efectivamente nuestro procedimiento funcionó. Es decir, JavaScript, ¿cierto? Y le vamos a decir rocks. Y efectivamente aquí está funcionando nuestro guión. Entonces, cada vez que estamos implementando nuestra librería, estamos viendo que van surgiendo de todas maneras un poco más retos. Vamos a ver ahora unas cosas bien interesantes. Esto se va a poner bien interesante.
Vamos a borrar esta implementación porque ya la hicimos. Podemos tener una suite como Jest y podemos ir haciendo test driven development con Jest para poder viendo lo que vamos probando. Obviamente vamos probando los casos que vamos haciendo. Vamos a ir por acá. Entonces vamos a hacer otra que se llama index of. Súper facilita, pero esta va a tener su truquillo, que es lo que queremos ver acá. Y esta va a tener, vamos a llamarle search element, el elemento que estoy buscando si está o no está en el array. Recuerden una cosa con JavaScript, cuando yo comparo dos elementos escalares, es decir, valores como cadenas, números o booleanos, la comparación es fácil. Pero cuando yo estoy comparando objetos, no los voy a poder comparar a través de este tipo de comparación que es el doble igual o el triple igual, no lo voy a poder hacer. Entonces, con eso en mente, vamos a limitar este método solamente para escalar y podemos hacer otro que se llame search y nosotros implementamos un inversion of control para que el usuario pueda tener su propia función. ¿Ok? Vamos a hacer este va a ser interesante. El API nos dice que si no lo encontramos, va a devolver -1, que es lo que vamos a asumir nosotros. Nosotros vamos a empezar a recorrer todo nuestro array, que es la instancia. Vamos a hacer algo muy interesante. Primero, vamos a preguntar si este objeto o el valor, perdón, es igual al que están buscando. Si es, y es aquí donde es importante porque estamos utilizando un for y no estamos utilizando un for each, porque aquí yo necesito salirme. ¿Qué tal que el primer elemento que encontré está en la posición 3 y es un array de 1000? ¿Para qué voy a necesitar llegar a la posición 1000 si ya lo encontré en la posición 3? Entonces guardamos primero la posición, es el index que estamos recorriendo, y finalmente rompemos el ciclo. Recuerden que el return es para salir de la función, no para salir del ciclo. Con el break vamos a salir de este for sin ningún problema. Y finalmente le damos retornar a la posición. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos buscando? Ah, bueno, no lo implementamos primero. Entonces le decimos aquí como array, vamos a decirle const index, ¿cierto? Y le decimos array.indexOf. Estamos buscando la palabra Colombia. Vamos a darle guardar a este de arriba primero. Va a salir index Colombia, sí. Ah, claro, sin primera index, tal vez. Vamos a ver aquí, index. Muy bien. Y miren que está en la posición 1, lo encontró, pero si yo estoy buscando, por ejemplo, GS, está en la posición -1, es decir, que no lo está encontrando. Pero aquí es donde viene el problema. Resulta y pasa que hay un objeto muy interesante en JavaScript que se llama el NaN, que es not a number. Ojalá pudieran cambiar la historia y cambiarle el nombre a ese not a number, pero ya es como es. Resulta y pasa que si yo lo voy a buscar, ¿en qué posición está ese señor? Está en la 0, 1, 2, 3. Esto dice imprimirme 3. Y yo lo voy a buscar y me dice, no, no está. Oye, ¿cómo que no está? Si aquí me lo está mostrando, yo lo veo aquí en la posición 3. Vamos a darle aquí otra vez. Y tú me estás diciendo que no lo estoy mostrando. ¿Por qué? Porque nuevamente como funciona el coercion en JavaScript. Los tres igual, él va a comparar primero si son del mismo tipo y luego la igualdad. Si no, él invoca por dentro. Si son dos tipos diferentes, esto es gracias a mi autor favorito, Kyle Simpson. Si él son de tipos diferentes, él va a utilizar el doble igual. Y la única diferencia entre el triple igual y el doble igual en JavaScript es que va a aplicar coercion. Es decir, que va a transformar el elemento que está a la izquierda para poder compararlo con el que está en la derecha. ¿Ok? Para solventar este caso especial, en vez de compararlos con igual, vamos a utilizar una utilidad que es de object que se llama object.is. Entonces, si yo le doy aquí y le doy guardar, efectivamente
está en la posición 3. Pero si yo nuevamente busco Colombia, está en la posición 1. Es decir, que este señor nos está solventando las dos situaciones, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante cuando estamos creando una librería porque tenemos que tener en cuenta todos los diferentes casos. Nosotros estamos exponiendo esta librería al usuario, al programador, y no hay peor usuario que un programador que le va a encontrar todas las fallas que tenga la librería. Entonces, quería nombrar eso muy importante aquí en este caso que estamos viendo, ¿ok? Si ya tenemos index of, hay una que se utiliza mucho en JavaScript porque a mí no me interesa conocer la posición de ese elemento, a mí me interesa saber si está o no está, por ejemplo. Para eso vamos a crear no un alias, pero vamos a crear esta función que se llama includes, que la tienen los arrays y la tienen, perdón, las cadenas. Entonces, también buscamos el elemento, pero como ya tenemos el index of, sencillamente yo voy a retornar si este elemento que estoy buscando en la misma función que acabé de implementar es diferente de -1. Es decir, que si es diferente de -1, este includes solamente va a arrojar true o false, si está o no está el elemento. ¿Ok? Entonces vamos a darle clic y le decimos aquí includes Colombia. Obviamente este index va a ser true o false. Miren que en este momento es true. Es decir, que estamos brindando más funciones a nuestros usuarios, pero estamos reutilizando las mismas funciones que nosotros estamos utilizando. ¿Ok? Antes de salirnos a esta función y entrar a una parte que me encanta de esta charla, que es la que viene a continuación, este index of también tiene otro parámetro adicional que se llama from index. ¿Por qué? Porque imagínense que yo estoy buscando todas las ocurrencias de un elemento dentro del array. Cuando yo encuentre el primero, sí, pero como yo quiero encontrar el segundo, no tengo manera de encontrarlo porque no le estoy ofreciendo a mis usuarios en el API una manera de por ejemplo, buscar, bueno, ya lo encontré en la posición 3. Bueno, entonces ahora lo quiero buscar si hay en la posición 4, si hay otro, ¿cierto? Podemos hacer, por ejemplo, una función que se llame getAll y saquemos todas las ocurrencias de ese elemento en un nuevo array. Lo podemos hacer también. Lo interesante y lo bello de JavaScript es que yo le puedo decir esto. Y esto me va a seguir funcionando. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo, ahora voy a tener una nueva variable que se llama fromIndex, que ya no va a ser desde 0, sino que va a ser fromIndex. Pero si no la envían, créala y asígnale el valor de 0. Entonces, si le doy guardar, miren que todo sigue funcionando porque nuevamente, así yo no le mande el fromIndex, él va a saber cuál es el valor que está tomando acá. ¿Listo? Bien, hemos avanzado bastante con nuestra estructura, pero hasta el momento, déjenme tomar un poquito de agua porque ya voy a tener casi 2 horas hablando. Ok. Hasta el momento hemos hecho cosas interesantes, ¿sí? Pero los datos que hemos trabajado es como 0, 1, false, true, hola Colombia, ¿cierto? Porque no trabajamos datos más reales y como casos más reales, ¿ah? Miren esto. Voy a aquí, y esto me lo permite, voy a añadir una librería que se llama Faker. Y para eso voy a nombrar la página que él tiene aquí, que se llama Faker. Esta librería es súper chévere porque de alguna u otra manera tiene todos estos métodos. Yo si necesito un nombre aleatorio o un email, por ejemplo, le digo como faker.internet.email como la función y él me arroja cuál es un email aleatorio. Es decir, que yo puedo crear todo lo que yo quiera o tener datos un poquito más reales, aunque la librería se llama Faker. Entonces vamos a añadir la librería aquí. Esto todo lo hace Code Sandbox. No me tocó hacer npm install ni nada porque él automáticamente lo hizo. Voy a crear otra librería que se llama utils.js. Vamos a moverla acá. Esta librería solamente la voy a crear por una sola función. Una función que le voy a dar get
random number, como la misma que utilizamos en la charla pasada del primer ciclo, cuando hicimos el juego de Pokémon, ¿se acuerdan? Entonces aquí va a recibir una llave que se llama min, si no le envían va a ser 1, y una llave que se llama max, que si no le envía es 1, y esto va a retornar el mínimo valor que necesito del número entero más el random por el valor máximo, y todo esto lo voy a redondear al piso, no al techo, porque ya estoy garantizando el mínimo, es decir, que no es incluyente. Entonces vamos a guardar eso aquí, vamos a guardar esa función, y aquí la voy a poder importar. Vamos a darle import. Todavía no sé qué voy a importar. From utils. Y si yo le doy aquí control espacio, él automáticamente detecta todo lo que exporté de utils y sencillamente aquí tomo la función que quiero. Y también vamos a importar Faker. Vamos a ocultar esto aquí para que nos dé un poquito más de espacio. Vamos a importar Faker from Faker, que es la librería que acabamos de instalar. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque yo quiero llenar mi array con información. Entonces vamos a decirle aquí, vamos a decirle const size, vamos a decirle get random number de 5, de mínimo 5 a 10 elementos. Ok, él me va a arrojar un número entre 0 y 5 y voy a hacer un ciclo repetitivo para llenar mi array. Le vamos a decir aquí array.push. Por ahora vamos a llenarlo con algo bien interesante. Vamos a decirle aquí size, que es la variable que acabamos de crear, no es .length, solamente size. Yo quiero, vamos a emular que estamos haciendo como si fuesen unos empleados. Ok, entonces vamos a decirle aquí first name va a ser igual a faker.name.firstName, que es una función. Vamos a duplicar esta línea. Lo mismo vamos a hacer para last name. Por ejemplo, esta persona va a tener un email. Entonces decimos faker.internet.email. Les recomiendo mucho esta librería cuando uno está haciendo testing y no dejar como los datos marcados, sino que vas a tener datos variables. Hay de todo. Esta librería tiene una gran cantidad de métodos animales, por ejemplo, departamentos dentro de un local comercial, por decirlo, de compañías, bases de datos, tipos de datos, fechas, mejor dicho, tiene de todo. Muy interesante esa librería. Vamos a ver si nos ahorramos un espacio por aquí. Y vamos a decir como job title va a ser igual a faker. Creo que era name, no me acuerdo. Sí, job title, aquí está. Es decir, que estamos creando unos empleados. Vamos a ver si yo le doy guardar. Miren que, ups, sí lo llenó, pero miren lo que pasó aquí. Recuerden que nosotros estamos creando el toString, lo estamos creando somos nosotros, ¿ok? Nosotros tenemos el poder sobre eso, pero miren que como esto es un objeto que no es escalar, entonces vamos a devolvernos ese toString y vamos a añadir un nuevo caso. Vamos a añadir que si es, por ejemplo, un objeto, un object, y recuerden lo que habíamos dicho acerca de los objetos y el JSON, ¿cierto? Entonces yo voy a convertir ese objeto con un stringify, yo voy a coger ese objeto que es value y lo voy a convertir en una cadena. Vamos a ver qué va a pasar. Entonces le doy guardar. Bien, ok, sí, pero yo quiero que esté como ordenado. Esta función de stringify toma un objeto como valor, lo convierte en una cadena. El segundo parámetro es una función que si yo deseo, por ejemplo, que si tengo algún momento donde define lo reemplazo por null, normalmente no la utilizan. Y el último valor es el número de espaciado de tabulador que le voy a dar a esos objetos. Cuando le dé guardar, miren qué hermoso salió eso aquí. Aquí está nuestro amigo Harmon, Great Hall, y este es el correo electrónico y es Future Functionally Coordinator. Vaya, Dios mío. Bien, entonces ya tenemos nuestros datos.
ya tenemos datos reales con el que trabajar, porque ahora vamos a hacer unas funciones bien interesantes de nuestra librería. Estamos incorporando nuestra librería, creamos una función súper sencilla y estamos utilizando una librería externa al menos para tener valores reales y no hola, probando, test, temporal, sí, sonido. Bien. Entonces, vamos a crear vamos a hacer una pregunta. Yo quiero saber si alguna de estas personas de aquí tiene correo de Gmail, por decirlo. Entonces, vamos a implementar primero el código que todavía no tiene la librería. Entonces, le voy a decir, yo voy a crear se va a llamar grupo, no sé, vamos a llamarle grupo. Le decimos array. Y hay un método que tiene la array que se llama sum. Es si alguno. De hecho, mentira, este me va a arrojar un true o false. Entonces, como has Gmail, como son, vamos a dejarlo así, que es un booleano. Y aquí yo voy a implementar mi callback. Tenemos el predicado aquí que va a ser cada uno de los ítems. Entonces, vamos a llamarle employee, ya para hacerlo como más real, ¿no? Yo quiero preguntar si el employee return employee.email includes, por ejemplo, Gmail. ¿Ok? Todavía no hemos implementado esto, pero mi intención es que aquí le estamos dando el poder al usuario y estamos diciendo, hey, si existe algún empleado que tenga Gmail, arroja true. Si no existe ninguno, arroja false. Entonces vamos a imprimir esto aquí, vamos a darle aquí has Gmail. Obviamente al darle guardar va a salir un error porque sum no existe, no la hemos implementado. Entonces vamos a implementarla muy fácilmente. Vamos a ir por acá. Miren que nuestra librería ya va a llegar a las 100 líneas. Excelente. Aquí el function. Esto tiene como parámetro el callback. Ya vimos que tiene como parámetro el callback. Y vamos a utilizar varias cosas que hemos utilizado anteriormente. Vamos a hacer el for. Ya sabemos que esto no se llama array, sino que es la instancia. Y le vamos a dar this. Y yo voy a preguntar esto. Primero vamos a invocar el callback. Le vamos a pasar lo de siempre. Le vamos a pasar el primer parámetro, es el valor. Es decir, que allá se va a llamar employee, como lo hizo el usuario, ¿cierto? También le vamos a pasar el index y también le vamos a pasar toda la instancia por si acaso él la necesita. Si alguna de estos llamados me retorna true, es decir, que ya encontré alguno, no necesito recorrer el array hasta el final. Yo puedo hacer esto y les voy a decir que ya, desde ya está mal. Voy a decirle, si esto arrojó true, entonces vamos a decirle que el resultado, no había creado la variable de resultado, siempre queramos una variable de resultado. Mentira, vamos a darle, directamente le podemos dar return true. Y si llega al final del ciclo, le damos return false. No tuvimos necesidad de crear esa variable. ¿Por qué les dije que esto está mal? Resulta y pasa que esto me parece uno de los errores más comunes cuando veo las personas trabajar con JavaScript y es que abusan mucho del coercion. Si yo devolviese aquí por un error de programación una cadena, espacio o con la letra A, él va a entrar aquí y eso es totalmente falso. Yo intencionalmente le voy a decir si estrictamente es igual a true para que el usuario tenga que probar aquí que lo que él arroje sea estrictamente true o estrictamente false. No le estoy dejando a JavaScript que haga el coercion en el if para que pueda determinar convertirlo en un booleano true o false. Recuerden que en el if siempre JavaScript va a aplicar coercion a true o false en el booleano. Uno de los, también, dale gracias a mi autor favorito, Kyle Simpson, él siempre remite al ECMAScript donde está todo el algoritmo de cómo JavaScript hace el if y las conversiones que hace para tener como un poquito más de control sobre eso. Pero intencionalmente yo estoy declarando que esto es true, no que pase cualquier cosa acá. Entonces cuando le dé guardar, efectivamente alguno tenía Gmail, ¿cierto? Alguno tenía Gmail. Vamos a ver si es cierto.
Hotmail, Yahoo, Gmail, aquí está. Al menos alguno lo tenía. Entonces, qué interesante porque estamos combinando lo que habíamos visto anteriormente de los callbacks con lo del coercion y con lo de salir. Aquí me estoy saliendo del ciclo también. Es lo mismo si hiciera break y luego hiciera return true, pero con break realmente me estoy saliendo desde el ciclo. Entonces saltaría acá. Entonces para eso intencionalmente le damos el true. Vamos a hacer la otra que es al contrario, que se llama every, que lo tiene también las funciones en JavaScript. Vamos a decirle aquí every función. Ajá. Entonces vamos a asumir, aquí le estamos diciendo que todos deben tener, por ejemplo, Gmail. Y vamos a escribirlo acá. Que todos tienen Gmail. Es solamente true si todos lo tienen. Entonces vamos a asumir por defecto que efectivamente todos lo tienen y vamos a hacer al contrario. Si este callback me arroja false, pero nuevamente, ¿por qué estamos colocando esto? Exclusivamente por la intención que queremos decir de lo que le estamos, el inversion of control que le estamos dando al usuario para que él haga la implementación. Si esto es así, entonces definitivamente el resultado es la única forma que el resultado sea false. No tengo necesidad de seguir iterando el vector o haciendo estos llamados porque ya encontré un caso negativo, entonces no tiene nada, no tiene ningún caso poder hacerlo. Y finalmente voy a retornar el resultado. Varió de este un poquito porque obviamente la intención es totalmente diferente. Si yo le voy a guardar, obviamente false, porque al menos hay otros correos. Miren que aquí está Hotmail, eso todavía existe. Y aquí está Hotmail, Yahoo, exactamente. Con al menos uno que no exista, está. ¿Ok? Esto se está poniendo interesante porque obviamente ya estamos con información real. Yo quiero, y aquí es donde vamos a hacer, miren toda esta implementación que vamos a hacer. Miren esto que vamos a hacer. Vamos a colocar aquí el grupo. Voy a filtrar los empleados. Casualmente me sirve la primera función que tengan Gmail. Solamente los que tengan Gmail. ¿Ok? Aquí estamos filtrando los empleados que solamente tengan Gmail y los vamos a sacar en este grupo. Obviamente la función filter no existe para esta estructura, la vamos a crear y va a ser bien interesante porque prototipo.filter, vamos a darle aquí function y el filter también tiene un callback. Entonces aquí en el filtro vamos a hacer algo bien interesante. Recuerden que cuando revisamos la diapositiva, esto es una función que no es destructiva. Es decir, que me va a arrojar un nuevo array. Cuando yo imprima por consola array e imprima group, van a ser dos instancias totalmente diferentes. Yo no estoy modificando el array original, sino que lo estoy clonando. Para eso, entonces, nuestro result ahora, en vez de ser un array, va a ser un new array. Interesante, ¿cierto? Dentro de la estructura creamos otra nueva estructura de la cual estamos utilizando. Y así puedes utilizar todos los niveles y todo lo que tú quieras. ¿Ok? Entonces vamos a iterarlo. Como siempre, todas estas es desde el inicio al fin. El filter es una función como está definida en el array original. Nunca para, va de inicio hasta el fin. Entonces vamos a darle aquí, esta es siempre la instancia, aquí afortunadamente podemos reutilizar el código que estamos haciendo. Y yo voy a decirle que si, cuando yo llame el callback, lo mismo, exactamente lo mismo, con el valor, el índice y todo el array si yo quiero, y sea exclusivamente igual a true, es porque ese elemento lo quiero añadir en el nuevo array. Entonces le digo que a result.push y le voy a pasar esa entrada que es this.index o a lo que se refiere nuestro valor. Y finalmente, cuando termine el ciclo, voy a devolver esa estructura.
Esto después le vamos a aplicar un map y un reduce y todo eso bien chévere. Entonces miren que, vamos a darle aquí guardar, perdón. La estructura original tiene 8 valores y miren que esta segunda tiene nada más 4 y todos tienen Gmail. ¿Sí? Bueno, tiene 5, perdón. La estructura original tiene 9 porque comienza desde 0 y esta tiene 5. Es decir, que el primer grupo que pude hacer me sacó, o sea, implementamos el filter. Ah, qué interesante. Pero ahora esto yo quiero hacerle un map y nuevamente tengo a employee y este employee yo quiero que retorne todas las llaves que él tenía. Para eso voy a hacerle este operador, el spread operator en este caso, y le voy a crear una llave nueva. Recuerden que el map lo que hace es iterar cada una de las llaves y lo que el usuario retorne en la función, eso es lo que va a ir ahora en la respuesta. El map tampoco me modifica el array. Entonces, nosotros vamos aquí y le decimos que el nombre va a ser igual a this punto, perdón, employee punto first name y employee punto last name. ¿Ok? Entonces, vamos a darle aquí guardar. Nos salió un error. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos implementado map. Entonces, vámonos. Se me está acabando la pantalla. Vamos a tratar de coger aquí unas líneas por aquí. Listo. Entonces, vamos a implementar el map. Vamos aquí array.map. Claro. Prototype map. Es una función que también recibe un callback y arroja un nuevo array. Es decir, que va a ser muy parecido a esta. Es más, me voy a copiar de esta y vamos a darle aquí pegar. Pero la única diferencia es lo que arroje esta función es lo que va a ir en la respuesta. Entonces, vamos a darle pegar aquí. Vamos a borrar esto. Vamos a darle guardar y cuando le demos guardar, miren que este nuevo grupo que ya fue filtrado por Gmail ya tiene una nueva llave que se llama name. ¿Ok? Porque nosotros lo hicimos del lado del usuario y lo implementamos en la librería. Vamos a ver ahora el reduce. Entonces vamos a decir count managers. Entonces yo quiero coger al grupo y quiero saber cuántos managers hay. Vamos a ver qué posiciones tienen. Bueno, director, principal, supervisor. Bueno, algún manager tiene que salir por ahí. Entonces vamos a aplicarle un reduce a esa estructura. Recuerden que group es filter y map lo que devuelven una estructura de nosotros, de array, porque nosotros es lo que estamos devolviendo. Es decir, que este reduce, cuando lo llamemos, es de nuestra estructura array y no del array normal. Este señor tiene varios parámetros. Obviamente tiene un callback y tiene un valor. El callback tiene el valor anterior, el valor actual, el índice, el array y todo eso. Entonces, en esta función yo tengo el valor previo, voy a llamarlo AC de acumulador, por ejemplo. Tengo el valor actual que es el employee y el segundo parámetro de la función reduce es en cuánto va a comenzar este valor acumulado. Es 0. ¿Por qué? Porque yo voy a contar cuántos managers hay. Entonces yo le voy a decir sí, el employee.jobTitle includes, le vamos a decir manager, ¿cierto? Si solo si lo incluye, entonces yo al acumulador que estoy obteniendo en el reduce, le asigno el acumulador. Tengo que retornar el valor. Retorno el acumulador que tenía más 1. Es decir, encontré un manager. Si no, tengo que de todas maneras retornar el acumulador, que es como funciona el reduce. Es decir, que cuando nosotros lo vayamos a implementar, tenemos que tener en cuenta
que ese acumulador lo tenemos que ir guardando en cada una de las respuestas. Y ese acumulador puede ser cualquier cosa. Aquí yo estoy utilizando un número, pero puede ser un array, puede ser un diccionario, lo que yo quiera. Vamos a tratar de imprimir ese Counts Manager. Nos va a salir error porque el reduce no lo hemos implementado. Entonces vamos a ir aquí, vamos a decir array.prototype.reduce. Reduce es una función y esta función ya vimos que tiene el parámetro que es el callback y el segundo parámetro es en cuánto va a comenzar el acumulador. Es como el acumulador inicial. Voy a llamarlo también AC acá. Este tiene que iterar toda la estructura, por lo tanto me voy a robar este for que está aquí, me lo voy a robar para no tener que escribirlo otra vez. ¡Pum! Lo más peligroso del mundo, copiar y pegar. Seguro que sí. ¿Qué es lo que va a devolver todo esto, toda esta estructura, todo este reduce? ¿Qué es lo que va a devolver? El acumulador. Entonces, yo voy a crear como siempre la variable resultado. Bueno, no es un const, es un let porque la vamos a sobreescribir. Y el valor inicial es el acumulador. Es decir, que si así no tenga un elemento, eso es lo que él va a devolver. Entonces, esta a nivel de implementación parece como complicada, ¿verdad? Porque miren que es un callback y aquí tiene el valor de 0 y tengo que retornar el acumulador. Pero a nivel de implementación en la librería, miren qué sencillo es. No lo van a creer, ya lo hicimos. Ya hicimos el reduce. Parece mentira, ¿verdad? Vamos, anda, includes. Job type, include, perdón. Qué pena. No, mentira, ese es otro error. ¿Cuál es ese error? Dice que no puede leer include de undefined. Ay, qué bobo, no le estaba pasando los parámetros como era. Ahora sí lo implementamos. Le estamos pasando, perdón, el resultado que tiene, que vamos llevando, el índice, el valor, el índice y el objeto. Aquí nada más estamos utilizando 2 de los 4 que le estamos pasando. Ahora sí debe estar bien. Listo, entonces miren que no hay ningún manager. No. ¿Cómo hacemos para que corra esto otra vez? Vamos a comenzarlo en 1. No hay ningún manager. Claro, 0. Ajá. Bueno, entonces alguien que tenga la palabra A en el título. Debe haber alguno. Sí, se va a contar todo. Entonces vamos a ver cómo. Vamos a ver un puesto aquí que se llame. Es que todos son diferentes. Vamos a ver senior. Vamos a ver si encontramos alguno que tenga senior. No, casualmente ninguno. Ahora lead. Ojalá salga. Vamos a ver. Qué tan de malas estamos que aquí no hay ninguno de estos. Así que vamos a ir turnando en manager hasta que salga. No. Technician. Que tenga la letra O. Ya, efectivamente, los 3 casualmente en el título tienen la letra O. Perdón, aquí no pudimos coger ningún. Miren que aquí está senior. Vamos a ver si nos sale otra vez senior. Sí. No salió ninguno. Bueno, pero miren qué interesante. Es decir, que no necesariamente la complejidad que le estamos nosotros brindando al usuario para que el usuario pueda hacer esto es bastante amplia, porque miren toda la libertad que él tiene de implementación. Y miren qué tan fácil fue implementar ese reduce como función como tal. ¿Ok? Ya estamos llegando a la parte visual, todavía no hemos hecho el ordenar, ya nos faltan un par de procedimientos como el shift, el on shift, el slide, el splice y el spread operator. Voy a tratar de hacerlos muy rápido para que podamos ir a la parte gráfica de hacer finalmente el ordenamiento de nuestra estructura y abrir las preguntas y respuestas, que seguro tienen muchísimas preguntas. Ok, vamos a colocarle el acelerador a esto que está aquí. Nosotros tenemos una estructura que nos está siempre agregando al final. El shift va a sacar el primer elemento.
como nosotros lo implementamos con las llaves, va a ser terrible para nosotros. Es más, primero tenemos que hacer el guard y le vamos a decir que, hey, solamente si tenemos elementos es que vamos a devolver. Si no tenemos elementos, no vamos a poder devolver nada, ¿cierto? De una ya sabemos cuál es el resultado. El resultado es el primer elemento. De una, ya lo sabemos. Pero tenemos que sacarlo de nuestra estructura. Es decir, que nuestra estructura de alguna u otra manera va a quedar un poco, o sea, tenemos que asignarle el que está en la posición 1 a la posición 0, el que está en la posición 2 a la posición 1. Es decir, de todas maneras tenemos que iterarlo. Pero esta vez vamos a comenzar en 1. ¿Por qué? Porque ya hicimos lo que íbamos a hacer con el primero. Y esto es this, esto también es this, esto es value, como siempre. Pero no necesitamos el value. Más bien a la posición actual, ¿cierto? Perdón, a la posición anterior le voy a asignar la posición actual. Recuerden que nosotros perdimos el primero, no lo perdimos, lo sacamos acá. Y luego que nosotros hacemos esto, como comenzamos desde 1, lo que tenemos que hacer es reducir la longitud. Porque lo que hicimos fue correr como todas las llaves hacia la izquierda. Entonces le damos this.length, le asigno -1. ¿Ok? Y finalmente le retornamos el resultado. Es decir, que si de todas estas personas, bueno, este count manager, vamos a quitarlo un momentico, ese reduce. Yo aquí le digo que deseo sacar el primero, entonces vamos a decirle aquí cons first. ¿Quién era el primero? Y voy a array.shift, ¿cierto? Entonces vamos a imprimir quién es el primero. Y si nosotros, miren que aquí está el primer elemento, pero ya no hace parte de este grupo, ya se extrajo de grupo. Y sé que estaba en grupo porque miren que tiene el Gmail. Es decir que esta estructura que estaba acá nos extrajo el primer elemento y reorganizó toda la estructura. Esto fue una operación costosísima, a diferencia de lo que fue el push. El push solamente así creamos la nueva llave y con la nueva llave lo que hacíamos era aumentar la longitud y ya está. Pero aquí nos tocó recorrer todo el array. Fácil o de la misma manera es el onShift. Vamos a darle aquí onShift. El onShift es para colocar uno adentro. Entonces, resulta y pasa que esto es un sorteo. Entonces yo al amigo mío, my friend, tengo un amigo, vamos a colocar aquí el amigo este. Vamos a crearlo de aquí. Pero el job title que le voy a colocar a este amigo mío es Chief Banana. Ahí está. Ahí está mi amigo Chief Banana. Entonces Chief Banana, lo que yo quiero hacer, colarlo, digo, incluirlo en el grupo, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir aquí como grupo.onShift y lo quiero que lo coloquen de primero, onShift. Quiero que coloquen a mi amigo, a my friend, lo coloquen ahí de primero para cuando vaya a imprimir el grupo él esté de primero, ¿no? Entonces le coloco así para que lo podamos distinguir. Si yo le doy guardar, no va a funcionar. Vamos a ir limpiando la consola para ahora que veamos, porque no lo hemos implementado aún. Entonces, si yo subo esto aquí, vamos a hacer este onShift. Y onShift va a ser algo parecido porque nos va a tocar rodar toda la estructura, porque lo estamos insertando en la parte inicial. Por ahora, vamos a darle un valor. Por cuestiones de tiempo vamos a asumir que este valor es diferente a onDefine, ese tipo de cosas. Lo podemos hacer con args si queremos hacer onShift de muchos elementos. Por ahora va a ser uno solo. Vamos a crear una variable que se llame temp. ¿Ustedes creían que se iban a salvar de la famosa variable temp, temp1, temp2? Nada. Vamos a crear otra variable que se llame next y le asignamos inicialmente el valor. Entonces vamos a hacer un truco acá y es ir saltando de las diferentes posiciones. Comenzamos en 0
y hacemos el típico intercambio. Guardamos primero el valor, le decimos a temporal, le asigno el valor, al valor le asigno el siguiente que inicialmente lo colocamos con el valor que vamos a insertar y luego al valor siguiente le asigno el temporal que era el donde guardamos el valor que vamos a sobreescribir. Y así todo este ciclo corre y al final me tocaría agregar el último valor que es next para que la estructura me quede totalmente completa. No vamos a devolver ningún resultado porque no lo tenemos. De hecho, lo que vamos a hacer es, bueno, al final vamos a devolver la longitud. Pero si esto es un array vacío, de nada nos sirve esto. Lo único que vamos a hacer es colocar el valor. Y en cualquiera de los dos casos vamos a retornar la longitud. Bueno, entonces onShift no es una función, claro, porque la llamé shift igual que la otra. Ok, entonces ahora sí, miren que aquí está nuestro grupo, aquí está el filtrado y casualmente de primero está nuestro amigo Chief Banana, porque lo podemos incluir en el sorteo, alias colar en el sorteo, con el método onShift, ¿ok? Ya estamos llegando al final. Ya vamos a ir a la última parte, que es hacer el ordenamiento aquí visual directamente en la consola utilizando nuestra estructura. Pero quiero incluir 3 cositas más antes que pasemos a esa parte. Déjenme seguir tomando otro poquito de agua. No se les olvide que no estoy viendo la pantalla de los comentarios en este momento. A los comentarios y a las preguntas vamos a llegar al final. Bien. Vamos a implementar 2 métodos. Resulta y pasa que de todo este grupo que está aquí, yo quiero tomar solamente los 3 primeros. ¿Ok? Solamente quiero tomar los 3 primeros. Es más, vamos a coger mínimo 10 y máximo 20, número aleatorio, y vamos a coger los 5 primeros para que se parezca a la estructura que estábamos haciendo anteriormente. Este slice no lo he hecho todavía. No lo hemos hecho todavía. Entonces, vamos a implementarlo muy rápidamente. Vamos aquí a nuestra librería, que ya ahorita llega a las 200 líneas esta librería y no tiene ni un solo archivo de prueba. Suele suceder. Entonces, vamos a darle aquí slice. Este slice lo que hace es tener desde dónde obtener una porción del array, y nuevamente vamos a utilizar lo que hemos visto anteriormente, y es que no vamos a modificar la estructura actual. Vamos a sacar una porción de esa estructura en una nueva estructura. También el parámetro opcional, que es el final, que si no lo envían, es que yo voy a coger, por ejemplo, de la posición 2 hasta el final. Entonces va a equivaler a this.length. Oh, qué interesante que podamos hacer eso aquí directamente, ¿no? Bien. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es que el resultado va a ser una nueva estructura. No vamos a modificar la estructura actual o la instancia en la cual estamos trabajando. Este es súper fácil. Vamos a darle for. Comienza en 0. No, comienza en start. ¿Desde dónde? Hasta donde queremos llegar. Hasta end. Y lo que vamos a hacer es que a result vamos a guardar ese valor en result, porque eso es lo que vamos a devolver. Y al final del ciclo, retornamos result. Obviamente, aquí no estoy validando como que, el end es mayor que el this.length o el end es mayor que el start. La manera que lo estamos implementando en este momento, estamos confiando que realmente va a ser, pero esto habría que añadirle muchos guards para saber que tenemos las condiciones ideales para implementar el algoritmo que estamos haciendo. Fíjense que funcionó. Es decir, que de toda esta estructura solamente sacamos 5 y de esos 5 los filtró por email y luego que los filtró por email les añadió. Esto es
típico cuando tú estás trabajando una aplicación, no importa el framework o si es vanilla JavaScript que lo estás haciendo, te vienen los datos del API y te toca filtrar los datos porque de pronto tienes un data table y estás filtrándolo por algo y quieres mapearlos para mostrarlo de una manera diferente o tienes implementada una paginación. Esto es exactamente como se hace. Así lo estamos haciendo. Bien. Hay otro método que me gusta mucho y para eso voy a ir a la implementación de la que estamos haciendo, que es el splice. Y es bastante interesante porque vamos a darle un zoom aquí. Vamos a darle un zoom. Aquí está. Resulta y pasa que yo tengo esta array. Esta función va al índice, por ejemplo, aquí al índice 1, no borra ninguno, pero añade febrero. Entonces miren el resultado. Qué interesante. O sea que vamos a tener que hacer todas las operaciones que hacíamos anteriormente de insertar, sacar, rodar, mejor dicho, vamos a tener que hacer muchas cosas. Y en este segundo caso, miren que fue hasta la posición esta, hasta abril, borró uno e insertó un nuevo elemento. Entonces se ve un poco compleja esta función, pero, y es aquí cuando me gusta mucho que a veces uno se enfrenta a esos algoritmos y tú coges el papel y el lápiz y empiezas y hacer, y ya cuando una vez lo tienes resuelto, vienes y regresas acá al computador. No todos se resuelven directamente en el computador, para serles honesto. Entonces, vamos a hacer ese splice, que es una función, va a ser muy gracioso porque el reduce parecía complejo, pero la implementación fue fácil. La implementación de este también va a ser fácil. Entonces, bueno, primero que todo voy a borrar aquí. En el sorteo casualmente, yo tengo otro amigo, my second friend. Y entonces voy a borrar uno de los que quedaron seleccionados para meter a mi segundo amigo. Entonces, vamos a decir aquí, y este va a ser Manager Tomato. Aquí está. Este es my second friend. Listo. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es, le voy a hacer un splice al grupo. Voy a ir a la posición 1, no a la posición 0, porque a la posición 1 está mi amigo Chief Banana, ¿cierto? No quiero hacer eso. Vamos a decir aquí para que los coja todos, @ porque todos los que tengan email, vamos a hacer. Igual van a ser 5. Yo voy a ir a la posición 1, voy a borrar uno y voy a meter a mi amigo. Qué vaina, ¿eh? Suele suceder. Entonces, este método tiene que garantizar eso. Obviamente va a salir error porque no lo hemos implementado todavía. Vamos a darle aquí borrar. Vamos a implementar ese splice y vamos a darle la oportunidad a mi segundo amigo que entre en el sorteo, hombre. ¿Por qué no? ¿Por qué mi segundo amigo no puede entrar en el sorteo? Entonces vamos a hacerle aquí prototype. Vamos a decirle aquí splice y vamos a añadirle una función. Esta función tiene de dónde va a comenzar, tiene cuánto va a borrar, delete count, y tiene el valor o los valores que va a insertar. Por ahora vamos a coger uno solo. Entonces, si tú miras esto que está aquí, yo puedo hacer algo interesante. Yo puedo, como sé que es la posición 1, yo puedo tener todo el vector de la izquierda y todo el vector de la derecha. Es decir, lo parto en 2. Y yo decido si deseo borrar uno o no. Y cuando lo vuelvo a unir, le coloco esto en el medio. Entonces, de esa manera es como lo vamos a implementar. Primero que todo, el resultado no va a modificar. Bueno, esta estructura sí modifica el array, pero vamos a hacerlo en primera instancia que no. Porque el splice, la única manera que me lo he grabado, splice P de permanente. Yo voy a coger la parte izquierda del array y para eso ya tenemos un método que se llama slice. Estamos tomando una porción desde la posición 0 hasta la posición start. En este ejemplo sería desde la 0 hasta la 1. Voy a tomar el vector de la izquierda, hacer otra vez un slice. ¿Desde dónde? Desde la posición inicial más el número
que yo desee borrar. Es decir, que finalmente no me tocó borrarlos como tal, sino que no los incluí en el fragmento de donde yo los estoy tomando. ¿Hasta dónde? Hasta el final. ¿Se acuerdan que esto me llevaba hasta el final si yo no le mandaba el slide? ¿Se acuerdan? Miren. O yo le puedo decir, sabes que hasta this.len. Ahí está la posición final. Bien. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer al resultado? Yo voy a coger al resultado. Voy a decir, a cada posición, voy a llegar hasta el final, a cada valor, como es uno solo, vamos a verlo así, a cada parte del valor de la posición derecha lo voy a guardar en el resultado. De hecho, esto lo puedo hacer así y debiese funcionar sin ningún problema. Y lo puedo hacer así porque resulta y pasa que, bueno, mentira, me va a insertar 3. Cuando veamos la parte de Functional Programming, eso se llama Single Point. Pero no va a funcionar porque realmente aquí le estoy mandando 3 parámetros. Y aquí es como el push, como si le hiciera 3 parámetros, porque recuerden que le mando el valor, el índice y todo el array. Ok. Si el valor es diferente de undefined, que es este que está aquí. Ups, lo siento. Entonces, al resultado le vamos a incluir el valor que estamos extrayendo. ¿Se acuerdan que si es que envían algún valor, lo tengo que incluir? Es más, el splice nada más puede tener estos 2 y solamente le estoy diciendo, hey, o teme esta porción y borra este, o no borra ninguno. Entonces, y lo mismo repito para la parte derecha, porque estoy rearmando ese array, ¿cierto? Y finalmente le voy a retornar cuál es el resultado. En este caso, este splice no es una función que modifica nuestra instancia. Una de las cosas que me gusta mucho, por ejemplo, Ruby como lenguaje, es que tiene una cosa que se llama el band method, que es como el signo de exclamación, que se le coloca a las funciones y solamente le colocas las funciones que son destructivas. Súper chévere. Eso no lo tiene JavaScript. Entonces, ¿por qué no puede? Oh, no, ¿qué pasó aquí? Oh, no. Ok. Ok. No sé qué pasó. Vamos a abrir el array aquí. Y vamos a ir acá a la consola. Y cuando vamos a la consola, no sale más a la consola. Anda, como que la consola está limitada. Entonces vamos a dejar de escribir el array como tal. Solamente vamos a escribir el grupo. Vamos a darle clear aquí. Vamos a 0. Ahora sí la posición 1. Listo. Ahora sí, miren que ¿a quién estoy? Ay, no la asigné. Claro. Entonces, const new group, le asigno, new group. Y vamos a imprimir new group. ¿Por qué? Porque estamos devolviendo una estructura totalmente nueva en primera instancia. O sea, aquí le vamos a imprimir new group. Vamos a darle así. Entonces, miren que aquí está nuestro amigo Manager Tomato. Fue insertado en la posición que nosotros habíamos dicho que era la posición 1 y sacó el que estaba ahí. El que estaba ahí no sé cuál fue, pero él sacó allí. Se nos olvidó meter a my friend. Vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a decir group.shift, on shift my friend. Y miren que quedó en el sorteo, qué casualidad, ¿no? Mi amigo Chief Banana de primero y Manager Tomato quedaron porque nosotros implementamos. Entonces, no necesariamente de pronto para el usuario, este es el API que le estamos dando, pero miren que si lo bajamos no fue como tan difícil eso. Vamos a hacer la última. Ya voy a hacer la última función que está aquí y ya pasamos a hacer la parte visual que va a ser muy rápida. Y una vez hagamos la parte visual, abrimos la parte de preguntas para que ustedes puedan hacer todas las preguntas que ustedes quieran. Resulta y pasa que si yo quiero hacer esto,
miren qué interesante. Yo quiero decirle que me imprima cada uno de los elementos de new group, ¿cierto? Esta sintaxis, yo le doy guardar y miren que sale un error, dice, esta estructura no es iterable. Recuerden que vimos el for in, todo esto lo que hace, esto es un sintaxis sugar para, por ejemplo, utilizar el for in, ¿cierto? Entonces, ¿cómo implementamos eso? Tendríamos que entrar, y no lo vamos a tocar aquí mucho a detalle, qué son los generators y qué son los iterators en JavaScript. Lo que vamos a hacer directamente es que vamos a modificar el prototype de uno que se llama symbol iterator. Pero no lo podemos dejar así. ¿Por qué? Porque aquí colocamos como punto de punto. Esto es una llave especial. Entonces nos toca utilizar los brackets para poder indicar esta llave, cuál la vamos a modificar. Recuerden que esto es una llave del array. Esto es otra llave como le estamos accediendo de esta manera. Esta es la función que él va a utilizar cuando yo utilice estos 3 puntos. Finalmente es la función que él va a utilizar. Tenemos que ponerle un asterisco aquí. Y ese asterisco es que esa función, una función especial que le estamos dando, ¿cierto? Que es un generator. Entonces, como les dije, no voy a entrar como en detalle en eso, pero gracias a los generators e iterators es que podemos implementar async await. Qué chéverísimo es cómo implementar async await desde promesas. Entonces, vamos a hacer nuestro típico for. Creo que lo llevamos del inicio al fin. Aquí le vamos a colocar this, ¿cierto? Y una palabra especial que es en JavaScript que se llama el yield. El yield es propio de los generators y esto lo que está haciendo de alguna otra manera es que cada vez que invoquen la función, él nada más me va a devolver un elemento y él va a frenar como internamente aquí. Luego que llamen otro elemento, él va a correr nuevamente y va a frenar nuevamente aquí. Pero todo eso lo hace internamente JavaScript. Es más, yo creo que esta es la parte más avanzada de lo que vamos a ver hoy. Pero si estamos bien y lo hicimos correctamente, miren que este señor que está aquí funcionó perfectamente. Es el único console log que estoy teniendo y lo que hizo fue que me iteró cada uno de los elementos. De hecho, si yo el día de mañana quiero clonar esta estructura, fácilmente lo voy a poder hacer utilizando este spread operator sin ningún problema. ¿Listo? Bien, vamos a pasar a la parte visual, que quiero así como hacer esa parte visual, y vamos a la parte de las preguntas. Creo que todavía tengo unos 10 minuticos para poder hacer eso. Ya tenemos toda nuestra librería, casi llegamos a las 200 líneas de nuestra librería, pero vamos a borrar bastante por aquí. Vamos a obtener ese número get random. Vamos a darle aquí 20 y vamos a llenar el array de números aleatorios. Porque lo que vamos a hacer es un ordenamiento, ¿cierto? Vamos a llenar, vamos a coger 20. Vamos a borrar todo esto por aquí. Esto por aquí. Vamos a imprimir nuestro array por aquí. Array.toString para saber que está bien. Fíjense, aquí está, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer muy rápidamente para terminar este taller es que vamos a utilizar esta estructura. Ya hemos ido utilizando la estructura, pero quiero de alguna u otra manera poder dibujar esta estructura. Entonces, aquí en el HTML tenemos una división que tiene app. Entonces, podemos utilizar ese app para poder hacerlo. Recuerden que en la charla pasada vimos todo el Doom API cuando hablamos de la parte de crear los Pokémon, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a ir a Utils un momentico. Vamos a crear una nueva función, export function, que se va a llamar draw. Y ese draw lo que va a tomar es como un array, ¿cierto? Aquí le vamos a llamar ese nombre. Y vamos a ver si queremos mostrarle el label o no. Vamos a poner aquí por defecto. Entonces voy a acceder al container document.getElementById. Vamos a hacerlo muy rápido. App, ¿cierto?
voy a borrar lo que tiene ese container. No estamos utilizando ninguna librería ni ningún framework, solamente Vanilla JavaScript. Vamos a hacer nuestro for. Vamos a decirle que, bueno, vamos a darle el nombre array para no tener que escribir más. Vamos a crear un nuevo elemento que se llame var, ¿vale? Document.createElement. Recuerden que la sesión pasada vimos todo esto. Si no, el video está allá afuera en los enlaces de YouTube. Está el video de la sesión anterior. Vamos a crear una división. Y esta división, vamos a darle una clase var.className. Se va a llamar var, todo var, ¿cierto? Y vamos a darle un ancho. Vamos a modificarle el ancho, un width. Al width le vamos a asignar el valor que tiene, ¿cierto? El valor que tiene. Vamos a asignarle el valor que tiene, que es el array de index, que es el valor. Recuerden que estamos haciéndolo con números por, no sé, 20 píxeles. 20 y aquí escribimos píxeles, ¿cierto? Es más, de hecho, si vamos a imprimir el label para saber qué número vamos a ordenar o no, vamos a colocarle eso adentro. Ese text context y todo eso ya lo vimos por allá. De hecho, siempre lo chévere es que vamos utilizando como lo que vamos viendo. Y finalmente lo añadimos al contenedor. .appendChild. Y le vamos a decir que va a añadir var. ¿Ok? Entonces, esta función nos va a dibujar el array aquí en barras. De hecho, vamos a asignarle un poquito de estilo a esto y vamos a asignarle a la clase var background color, background blue. No se me ocurre más nada. Y vamos a hacer un padding de 8 píxeles y un margin de 8 píxeles. Margin píxeles. Tenemos que incluir estos estilos. Aquí vamos a darle a importar aquí. Import. /styles. Listo. Entonces vamos a dibujar ese array. Vamos a dibujarlo. Nuestra estructura de array. Vamos a dibujarla. Ya no va a ser más console.log. Vamos a importar aquí draw. La acabamos de implementar. Vamos a implementarla aquí. Entonces la llamamos a draw. Y le decimos el vector que va a pintar se llama array. Y quiero que sí muestres los labels. Vamos a darle true. Nos quedó un poquito mal. Vamos a darle, ya nos necesitamos más la consola. Adiós, consola. Vamos a darle aquí color white, pues. Oh, sorry. Aquí, tatán. Listo. Ahí está. Es más, no quiero que implemente los labels para que salga así solamente. Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta estructura que ya, mejor dicho, creamos todos los procedimientos? No vamos a necesitar Faker para nada. Vamos a ordenarlo, ¿cierto? Uno de los métodos más fáciles de ordenamiento, y creo que no nos alcanza el tiempo para hacer otro, es el bubble sort o el burbuja. Me acuerdo de mis profesores de primer semestre, cuando me explicaban esto, mi profesor Eduardo Zurek. Vamos a ver aquí el procedimiento burbuja. Entonces vamos a llamar esto y comienza en 0 y es menor que la longitud del array y más. J, como funciona el método burbuja, él va comparando uno con otro elemento para ver si lo intercambia. Y se me olvidó hasta dónde llega este. Creo que es para que no necesita llegar al final. No, sí, creo que necesita llegar al final. Es más, creo que J comienza en I, si no estoy mal, para saber, para que comparen, creo que es J más 1. Pero bueno, no importa, vamos a hacerlo ahí. Vamos a decir aquí, si el array de I, ¿cierto?, es mayor que la posición o el valor que está en J, entonces los vamos a intercambiar. Entonces vamos a crear una variable temporal, temp1, temp2, ¿cierto?, donde vamos a tomar el valor que está en la posición J, luego al de la posición J le vamos a añadir el que está en la posición I,
Y finalmente, el que tenemos en la posición I, le colocamos el temporal. Pum. Y esto me debiese ordenar el vector. Entonces, como ya nuestra estructura debe estar funcionando sin ningún problema, de hecho, podemos haber hecho un método que se llame sort, ¿cierto? Vamos a dibujar nuevamente este array. Después que lo ordenamos, lo mostramos, lo ordenamos y luego lo mostramos. Entonces vamos a darle guardar aquí y miren que efectivamente él no los ordenó, pero todavía no estoy contento. Falta algo, falta algo. Quiero que, no, mentira, no nos alcanza el tiempo. Lo otro que iba a hacer era como una animación para que lo fuera ordenando poco a poco, pero una de las cosas o la conclusión antes ya de saltar a las preguntas y saltar a todo eso es que definitivamente es importante conocer cómo funciona el API de JavaScript, el Object. Es importante que nosotros nos vamos a encontrar casos donde tenemos que crear nuestras propias estructuras de datos. Miren todas las consideraciones que tuvimos como los guards, el object.is, el argument, los valores por defecto, el iterator, todo ese tipo de cosas para poder crear nuestras propias estructuras. ¿Ok? Entonces, voy a dejarlo hasta allí. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y no, quedó pendiente aquí a los comentarios. Bueno, quedó pendiente. Bueno, voy a empezar a leerlos por acá. Vamos a ver. Me voy a retroceder por acá por las preguntas. Están los saludos. Ok, perfecto. Estamos recordando la aplicación de Pokémon. Buenas tardes. Bueno, cuando Nelson, por acá hay una pregunta y Nelson nos pregunta por qué no es un lenguaje orientado a objetos. Cuando estamos hablando que un lenguaje es orientado a objetos es porque soporta nativamente los objetos, es decir, que soporta clases. Cuando estamos hablando de los objetos, también estamos hablando de variables privadas. JavaScript no tiene eso. Entonces, no podríamos decir que JavaScript es un lenguaje orientado a objetos. En cambio, Java sí lo es. Obviamente, con las últimas actualizaciones y los sintaxis Sugar está llegando allá, pero no es el core de JavaScript. ¿No es mejor utilizar TypeScript? Claro. Bueno, de todas maneras, creo que esto es un poquito avanzado para esta charla, pero voy a responder la pregunta. Cuando estamos hablando de TypeScript, que es un superset de JavaScript, esto sería un caso ideal porque al describir una librería, estamos describiendo los parámetros de qué son, de qué tipo son, cómo se llaman, para cuando la persona empiece a utilizar la librería o le importe, ya tenga todos los tipos. Una de las cosas que nos permite hacer JavaScript es como ese tipado y de alguna otra manera se traduce en documentación. Anda, como que se ve, que sí queda grabado por si acaso de pronto la conexión o algo. Ok, ¿qué son los closures? Para verlos como muy rápidamente, la definición que más me gusta de closure es una función que recuerda todas las variables que necesita para poder ejecutarse. No utilizamos closures como tal, pero hubiese sido interesante. Ok, vamos a ver. Al parecer sería como muy... ok, en dispositivos móviles, Ok, sobre enumerable and writable. Sí, claro, con mucho gusto. Writable, de alguna u otra manera, cuando nosotros hicimos A de 0, le asigno un valor, está permitiendo que esa llave o esa propiedad que le creamos al objeto sea de escritura. Si la creamos con writable false, es de solo lectura. Entonces, ahí el programa inmediatamente nos estaba arrojando un error diciendo que no puede sobreescribir esa variable. Por eso nos tocó cambiar writable a true para que lo pudiéramos ver. Sobre enumerable, cuando tenemos, por ejemplo, los 3 puntos, que es el spread operator, o cuando tenemos el for in en JavaScript,
él internamente lo que hace es iterar el objeto, ¿cierto? Si yo le doy enumerable false, no va a estar incluido dentro de ese ciclo. Estoy como sacándolo de la lista. Por eso nuestra llave de length, de la longitud, queríamos sacarla de allí. ¿Ok? Bueno, sí, muchas gracias. Claro que sí. Qué pena de pronto. Igual que del video en YouTube, estoy seguro que la calidad en YouTube va a ser un poco más amplia para que la puedan repetir. No sé si tienen más preguntas. Aquí estoy pendiente. Ok, siempre a la orden. Muy bien. Por acá Franco nos pregunta, ¿dónde podemos encontrar tus libros? En mi página gemoralesc.me/books están los libros para que, inclusive gran parte gratis para que la puedan descargar los libros. Ya les comparto el sandbox. Bueno, síganme en Twitter, que es gemoralesc, y yo allí voy a dejar el sandbox para que puedan ver todo el código de la librería. De Geek nos pregunta qué es un symbol. Eso es una excelente pregunta. Resulta y pasa que en las nuevas versiones de JavaScript, el symbol es un objeto especial único. Resulta y pasa que yo, cuando estoy creando las llaves, por ejemplo, está el 0, está el 1, está el 2, está el 3, está el 4. Obviamente, si yo la repito, la accedo nuevamente, ya yo sé que 0 es único, ¿cierto? Pero al utilizar symbol, cuando uno hace una variable new symbol, él le está dando una posición única en memoria a eso. Es decir, es un marcador dinámico que no está adjuntado solamente al nombre de la llave, sino que es una posición en memoria. De hecho, todo lo que está del lado izquierdo de los objetos puede ser cualquier cosa. Nosotros utilizamos el 0, pero puede ser la cadena 1, pero puede ser el symbol iterator, que es un símbolo especial que busca JavaScript para poder hacer ese spread operator. ¿Ok? Recuerden, por favor, inscribirse al canal de Uninorte, al YouTube de Uninorte, donde van a encontrar todos esos videos y muchísimas conferencias más. Adicionalmente, los invito a participar en los otros eventos que tenemos en Misión TIC. Llegarán más adelante. Bien, Gerson nos pregunta, ¿con qué otras estructuras podemos practicar? Resulta y pasa, Jason, puede haber muchas más estructuras. Por ejemplo, imaginemos esto. La estructura, por ejemplo, del árbol. El árbol no existe en JavaScript como tal. En Java sí existe, pero en JavaScript no existe, ¿cierto? Tomé la estructura del array porque era como muy sencilla y no quería de pronto, no, vamos a colocar un binary tree o algo que de pronto fuera muy avanzado. Creo que la estructura del array era como la más sencilla de implementar. Pero, por ejemplo, puedes utilizar la del tree e inclusive podrías hacer una herencia y puedes tener otra que sea un binary tree. Entonces, súper interesante que todo eso lo puedas construir en JavaScript. Ok, nos hacen otra pregunta que qué es el prototype y el prototype inheritance. Resulta y pasa que habíamos dicho que JavaScript no es un lenguaje orientado un lenguaje orientado a objetos, ¿cierto? Pero de alguna otra manera, él tiene que brindarnos la posibilidad de poder modelar los objetos y la relación entre los objetos. Una de las relaciones entre los objetos es la herencia. ¿Cómo lo hace JavaScript? JavaScript lo hace a través de una propiedad especial que está en cada uno de los objetos cuando llamamos la función constructora, que se llama prototype. Entonces, él lo que hace es como, voy a llamar la función toString, y él mira en la instancia y dice, no está aquí. Entonces él va a la función prototype y ahí está enlazado el otro objeto en memoria que él heredó. Entonces él camina, como que el prototype es como una cadena que enlaza
los diferentes objetos y ese es el punto en que yo salto al siguiente objeto y empiezo a buscar, oye, el de arriba estaba buscando la función que se llama toString y no la encontró allá, tú la tienes. Entonces él busca, sí la tengo, y él ejecuta esa función. En el peor de los casos, él puede saltar todo el prototype y llegar hasta el último, que es object, y ahí es cuando él va a arrojar el método como, hey, shift no existe. Entonces es la manera que podría resumir como la parte de prototype. De todas maneras, en el video les quedó la referencia en la parte de abajo y de todas maneras ahí también están las diapositivas con la explicación. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ok, creo que eso finalizaría la parte de las preguntas. Nuevamente, para mí fue un placer poder compartir este espacio con ustedes. Les quería recordar, como siempre, que esto del desarrollo no es que uno se las sepa todas. Siempre uno está aprendiendo cosas nuevas todos los días. No lo vean como una meta que voy a llegar, sino como un camino que están recorriendo. Siempre tengan curiosidad, siempre traten de preguntarse cómo funcionan las cosas por debajo. Obviamente hay muchísimas ayudas. Yo tengo muchos años programando y todos los días veo Stack Overflow o busco el error en Google. Solamente la experiencia les va a brindar esa confianza. Y por ahí hay una frase que dice que si quieres incrementar como el éxito que tienes, duplica las veces que te equivocas. Siempre es haciendo y con repetición es la manera que el cerebro va a guardar todo este tipo de cosas. ¿Ok? Ok, nos llega a las últimas preguntas. Bueno, vamos a resolver las últimas preguntas. Ya había hecho el cierre. No importa, claro que sí. Mi GitHub, todo es con G Morales C. Ahí está en la pantalla. Entonces, github.com/Morales C. Allí también encuentran el enlace a los libros y otros repositorios, unas librerías gratis que he publicado. The Geek nos pregunta sobre framework tan rápido React sobre Angular. Esta respuesta es peligrosa. Esta respuesta la voy a colocar en un marco especial, que es mi opinión personal. No la tienen que dar por sentada, así que ustedes pueden tener su propia opinión sobre esto. Decir qué framework y qué es librería, no vamos a gastar el tiempo aquí. Pero, por ejemplo, Angular es un framework opinionado. ¿Qué significa? Que ya te trae la librería para hacer peticiones Ajax, ya te trae el router, ya te trae como todo. Entonces, algunas personas lo ven muy fácil porque no tienen que instalar nada y ya les trae como todo el compacto para hacer la aplicación. En cambio, por ejemplo, React y Vue están más del lado de la librería y tú le puedes añadir a cualquiera de los dos la librería de Fetch, la librería de Ajax que tú quieras. Puedes utilizar Fetch, puedes utilizar Axios, puedes utilizar lo que tú quieras. Para React puedes utilizar, hay 3 librerías de router, puedes utilizar la que tú quieras. Entonces, son 2 filosofías diferentes. No puedo decir que uno es mejor que otro, sino que sencillamente son 2 diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, por muchísimos criterios, hay una encuesta que me gusta mucho que es de Stack Overflow sobre las tecnologías que están utilizadas y otra que se llama State of JavaScript, que también dan como las estadísticas de qué tanto los frameworks están utilizados y esa puede ser una variable para poder decidir cuál utilizar. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí me despido nuevamente. Suscríbanse a mi canal también, pero al canal de Uninorte nuevamente y estén pendientes de todos los eventos que vienen aquí en Misión TIC. Hasta luego. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte.